La historia comienza con nuestro prota en un lugar oscuro y desconocido, preguntándose dónde está y si acaso está soñando. De repente, nota que la piedra sagrada en su mano brilla con un color siniestro, uno que nunca antes había visto. Mientras una pluma negra cae frente a él, levanta la vista y se sorprende al ver a una mujer con unas alas negras enormes, flotando en el aire. Pero antes de meternos de lleno en este encuentro, volvamos al principio, un reino de otro mundo. Dos fuerzas poderosas reinan los demonios y los espíritus divinos. Una larga guerra se desató entre ellos que al final terminó con la victoria de los demonios. Sin embargo, hace unos 10 años, los demonios pusieron sus ojos en el mundo humano. La humanidad sin poder y sin defensa alguna. Parecía al borde de la aniquilación mientras los ejércitos de demonios salían en mancha de sus portales. Pero entonces aparecieron los espíritus divinos, inculcando en los humanos las ganas de luchar y otorgándoles poder divino. Los humanos comenzaron a pelear codo a codo con los espíritus divinos que quedaban. Aquellos elegidos por los espíritus formaban pactos a través de piedras sagradas usando el poder del espíritu para combatir a los demonios. Así el destino de la humanidad quedó en manos de estos cazadores. Hoy en día, a solo 10 kilómetros de Tokio, un grupo de cazadores se reúne frente a un portal. El cazador Hino les informa que es una mazmorra de rango E y les aconseja a todos que se preparen. El cazador Kameo responde que ya sabe y pregunta si han revisado su equipo y provisiones. La cazadora Mido confirma que todo el equipo está listo. Le echan un ojo a nuestro prota Makoto. Asuka, un cazador de rango F que está cargando sus cosas junto con extras para el grupo. Makoto les asegura con confianza que todo está en orden. Riéndose, ella comenta lo fácil que es todo con alguien que les cargue el equipo. Mido, en broma, llama a Makoto un cazador pulpín diciéndole que no se preocupe por la pelea y que se los deje a ellos. Acostumbrado a que lo llamen pulpín, Makoto se queda callado. Para aquellos elegidos por los espíritus divinos, la piedra sagrada aparece en sus manos como la fuente de su poder y forman un pacto con el espíritu que se les aparece. Hace 2 años, Makoto recibió su piedra sagrada, creyendo que esto lo convertía en un verdadero cazador. Juró nunca más permitir otra tragedia y decidió volverse más fuerte. Su decisión nació de una ruptura de portal unos años atrás, durante la cual sus padres fueron asesinados por demonios. Recibir la piedra sagrada se sintió como un faro de esperanza para él. Pasó un año. En un parque, Makoto practicaba blandiendo su espada 1000 veces en menos de 1 hora. Satisfecho, se preparó para correr 20 kilómetros cuando un pata rubio se fijó en él y se lo señaló a un amigo. El amigo, un hombre de pelo negro, llamó a Makoto un cazador bamba. El pata rubio preguntó si era cierto que incluso después de 2 años, Makoto seguía siendo ignorado por los espíritus divinos. El de pelo negro lo confirmó, descartando a Makoto como un desperdicio de piedra sagrada, un completo inútil, peor incluso que una persona común y corriente. Makoto los escuchó, pero siguió su camino sin responder. Al toque, en un callejón, Makoto fue arrojado con fuerza contra un tacho de basura. Un hombre le gritó, exclamando que era imposible y preguntando por qué tenía que pelear mientras lo niñaba. Makoto respondió que él también podía pelear, diciendo que había estado entrenando con armas, pero el hombre se burló diciendo que era por las puras, sin un espíritu divino. Mientras se iba, le dijo a Makoto que dejara de hacerse el cazador como ellos, afirmando que eso dejaba por los suelos a los cazadores de verdad. Lo dejaron solo en la fría noche de nieve cerca de la basura, preguntándose si la sagrada. Se suponía que esa piedra era su salvación. Se preguntaba por qué ningún espíritu divino se le había aparecido en 2 años. Al no poder hacer un pacto con un espíritu divino, Makoto quedó como un paria choteado tanto por los Hunters como por la gente común. De vuelta al presente, dentro del dungeon, los monstruos se quemaban vivos. Eran las llamas del espíritu divino debajo rango de Hino Flam. Hino le gritó a su gente que un demonio se había escapado, y al toque una poderosa flecha de viento salió disparada en otra dirección y le dio de lleno al demonio fugitivo. Era Mido, usando su espíritu divino de bajo rango. Por su parte, Kamea se mechaba con un demonio con la ayuda de su espíritu divino de bajo rango, Fo. En cuestión de minutos, todos los demonios fueron aniquilados. Mido preguntó si ya no quedaban más, diciendo que fue demasiado fácil, a lo que Sier respondió que eso solo demostraba los monstruos que se habían vuelto. De la nada, Hino vio a un demonio acercándose por la espalda de Makoto. Le pasó la voz y Makoto volteó justo a tiempo para esquivar el ataque del demonio, recordándose que él también era un Hunter, así que le metió un espadazo al demonio, gritando que se lo bajaría. Su espada le dio al demonio, pero ni un rasguño, mirándolo con burla antes de
quitarle la espada y levantarla como si nada. Makoto confirmó lo que se temía: los ataques sin el poder de un espíritu divino no servían para nada. El demonio le arrancó la espada y le lanzó un zarpazo, pero Hino reaccionó al toque, usando el aliento de su espíritu de fuego para hacer cenizas al demonio. Hino le preguntó a Makoto si estaba bien. Tratando de calmarse, Makoto se disculpó y le agradeció a Hino por salvarle el pellejo. Hino se le acercó, le dijo que fresco y lo felicitó por sus movimientos. Sorprendido, Makoto le explicó que había estado entrenando para estar preparado por si alguna vez hacía un pacto. Hino asintió diciendo que también esperaba que Makoto pudiera hacer un pacto algún día. Asombrado, Makoto le agradeció diciendo que valoraba sus palabras aunque solo fueran para darle ánimos. Mientras lo miraban, una sonrisa siniestra apareció en sus caras. Un momento después llegaron a la zona más profunda del dungeon. Hino le informó al equipo que el boss estaba pasando la siguiente puerta. Mientras la tocaba, le preguntó a Makoto si había oído historias sobre los distintos tipos de demonios que algunos tienen sus mañas. Makoto preguntó si se refería a derrotar a los demonios aprovechando estas mañas, a lo que Hino lo confirmó levantando la mano mientras Sia lo chapaba fuerte a Makoto y Mido le apuntaba con su flecha. En shock, Makoto forcejeó, pero no pudo soltarse. Mientras tanto, Hino abrió la puerta del boss y comentó que algunos demonios se quedan jato justo después de comer. Entonces Kamea pateó a Makoto hacia la sala del boss, riéndose y llamándolo carnada, mientras Mido le decía a Sia que le dejaba el resto. Temblando, Makoto se sentó y les gritó que esperaran, pero Hino se burló diciéndole que un don nadie como él jamás podría hacer un pacto con un espíritu divino, y que ese era un final perfecto para él. Cerraron la puerta con llave desde afuera. Makoto corrió hacia la puerta golpeándola sin parar y gritando que le abrieran. Maldijo por lo bajo, dándose cuenta de que se había confiado, y se preguntó por qué no había pensado en la posibilidad de que lo traicionaran. De la nada, un gruñido fuerte sonó a sus espaldas. Lentamente volteó, paralizado de miedo al ver la forma gigantesca del boss del dungeon de rango E, el Behemoth, que se acercaba. Makoto temblaba de pavor sin poder creerlo. El Behemoth le metió un zarpazo con sus garras afiladas, pero él logró saltar a un lado justo a tiempo. Salió corriendo y gritando como loco, mientras su antiguo equipo se mataba de risa jugando cartas afuera sin importarle su vida. Oculto por el humo, el Behemoth se detuvo confundido al no ver nada, mientras Makoto buscaba como loco una ruta de escape. Aunque sabía que ni a balas podía vencerlo, se dio cuenta de que el Behemoth aún no había despertado del todo y no estaba con todo su poder, dándole una pequeña chance para escapar. Al ver una abertura estrecha cerca, corrió hacia ella, pero el Behemoth soltó un rugido que te rompía los tímpanos, haciendo que el techo se derrumbara y bloqueando su única salida. Makoto miró los escombros sin poder creerlo, negándose a aceptar que le habían cagado su única ruta para sobrevivir. Miró hacia atrás y vio al Behemoth lanzándose contra él. Ya estaba demasiado cerca. Aún así, se aferraba a la esperanza de que debía haber alguna forma de salir. Pero cuando el Behemoth abrió sus enormes fauces para devorarlo, se quedó helado de terror, paralizado por la visión de sus gigantescos colmillos. Una ola de desesperación lo golpeó al darse cuenta de que aún no había logrado nada, ni siquiera había vengado a sus padres. Justo en ese momento, su piedra sagrada comenzó a brillar con una energía oscura y siniestra mientras gritaba que no moriría aquí. La piedra desató un poder sombrío que lo rodeó. Una energía negra brotó dejándolo en shock mientras se expandía, formando un círculo protector a su alrededor que hizo que el Behemoth dudara y temblara de miedo. En ese instante, Makoto se encontró transportado a un lugar desconocido, preguntándose si estaba soñando. Miró hacia abajo y notó la perece, piedra sagrada en su mano, brillando con un color tétrico y malévolo, diferente a todo lo que había visto. Entonces, una mujer con enormes alas oscuras apareció ante él. Extendió su mano llamándolo humano e invitándolo a formar un pacto con ella. Makoto la miró confundido, pero ella le metió el apuro diciendo que su espacio no duraría mucho más. Parada frente a él, le preguntó si formaría el pacto o no. Él se preguntó si ella era su espíritu divino y se dio cuenta de que, si era así, su respuesta era obvia. Declaró que formaría el pacto y lucharía a su lado, extendiendo la mano hacia la de ella. Ella la aceptó diciéndole que con esto el pacto estaba completo. Energía oscura fluyó desde ella hacia su piedra sagrada y él sintió algo recorriéndolo por dentro, dándose cuenta de que así se sentía un pacto. Después de sellarlo, se recompuso y enfrentó al Behemoth, mientras el misterioso reino oscuro a su alrededor se desvanecía. Agarrando su espada con fuerza, él gritó que estaban listos. El Behemoth gruñó fuertemente. El puro sonido y la fuerza lo hicieron temblar y él
Notó que su poder parecía incluso mayor que antes. Mientras el Behemoth se abalanzaba sobre él, se preparó pensando que ya no era el mismo de hace unos momentos. Cuando la criatura se lanzó, él saltó y se quedó asombrado al ver que aterrizó a una distancia considerable detrás de ella, con solo un ligero impulso. Este debía ser el poder de un espíritu divino, pensó. Makoto levantó su espada emocionado hasta las patas, declarando que era su turno de atacar, pero se frenó en seco al darse cuenta de que aún no había aprendido qué habilidades le daba su espíritu, algo crucial para Toro derrotar demonios. El pánico se apoderó de él cuando el Behemoth apareció a su espalda. Saltó y esquivó llamando al espíritu en el pánico se consalora su cabeza preguntando cuál era su poder. Una voz respondió sobresaltándolo al darse cuenta de que ella estaba hablando dentro de su mente. Ella admitió que se había olvidado de mencionar sus habilidades, haciéndolo gritar de cólera que se concentrara. Ella le respondió al toque, recordándole que él no había preguntado, y él replicó que no era momento para echarse la culpa. Las garras del Behemoth golpearon el suelo detrás de él, haciéndolo trizas, pero Makoto logró saltar justo a tiempo recordando la sombra de energía de antes. Le preguntó si ese era su poder. Ella lo confirmó liberando sombras oscuras de su piedra sagrada y le dijo que la habilidad se llamaba Sombra de Rebelión. Le explicó que este poder le permitía manipular las sombras a voluntad y que si se concentraba entendería instintivamente lo que podía hacer. Makoto cerró los ojos un toque, concentrándose. Unas sombras oscuras salieron de su mano tomando la forma de una espada larga, dejándolo alucinado. Ella le explicó que eso era un arma de sombra y le aclaró que por ahora su habilidad le permitía transformar sombras en armas, sonriendo. Empuñó con fuerza su espada de sombra, agradeciéndole y diciendo que con eso era más que suficiente para pelear, volteándose hacia el Lee. Behemoth Makoto le preguntó para picarlo si lo estaba esperando, disculpándose con sarcasmo porque esta vez no le dejaría ni un chance. Esta vez, enfurecido, el Behemoth lanzó un colazo masivo reventando el suelo en el proceso mientras se acercaba a Makoto. Él movió rápidamente su espada de sombra hacia atrás y luego la lanzó hacia adelante justo cuando la cola se acercaba en una solo tajo rápido y poderoso. Le cercenó la cola al Behemoth dejándolo rugir de dolor, mientras la cola cortada caía pesadamente al suelo. El Behemoth miró a Makoto con furia, pero se quedó frío al notar una figura oscura y monstruosa con unos ojos enormes que aparecían detrás de él. Makoto se lanzó al ataque bien decidido, dejando claro que esta vez iba por la cabeza de la criatura. Blandió su espada apuntando a su cabeza, pero el Behemoth logró inclinarla hacia atrás, esquivando el ataque. Él estaba sorprendido de que la criatura calculara su rango de ataque. Al cachar eso, saltó más alto lanzándose desde arriba del Behemoth. Este saltó hacia atrás al toque para poner distancia, pero Makoto extendió su espada en pleno aire, dándole una nueva forma, convirtiéndola en un arma más larga. Con este nuevo alcance le cortó las patas al Behemoth a distancia, mientras este rugía de dolor y se desplomaba. Makoto se sintió victorioso, notando que como sospechaba su arma de sombra podía cambiar de forma libremente. Frente a la criatura herida saltó por los aires recordando las palabras crueles de su antigua party. Sus insultos de que era un bueno, para nada un don nadie, un hunter de mentira, alguien incapaz de formar un pacto. Ahora sabía que se equivocaban por completo. Transformando su arma de sombra en un cuchillo de carnicero gigante, sintió que había estado entrenando su fuerza. Justo para este momento, con un solo tajo decisivo, Makoto dejó caer el cuchillo de sombra, partiendo al Behemoth en dos. Su cuerpo gigante se estrelló contra el suelo y él lo miró sorprendido por su propio poder. Su arma de sombra se desvaneció y con manos temblorosas celebró en voz baja, contentísimo de que realmente se había bajado a un demonio. Finalmente exhausto, se dejó caer al suelo y miró su piedra sagrada, preguntándole a la mujer misteriosa si ahora podían hablar. Como respuesta, unas sombras salieron de la piedra y la mujer apareció frente a él. Makoto le agradeció, dándole el crédito por haberlo salvado. Ella simplemente respondió que solo le había prestado su poder, que él fue quien hizo toda la chamba difícil. Negando con su cabeza, Makoto le agradeció otra vez súper agradecido de que ella aceptara formar un pacto, mientras ella lo miraba en silencio. Él elogió con entusiasmo sus habilidades. El poder de manipular sombras, pensó que era pucha exactamente lo que uno esperaría de un espíritu de alto rango. Bajarse a un boss de rango E seguro la hacía especial, razonó él. Ella hizo una pausa antes de responder.
Entonces finalmente reveló que no era un espíritu divino para nada, sino un demonio. La revelación dejó a Makoto helado. Lleno de shock y confusión, los demonios habían destruido incontables espíritus divinos y empujaron al mundo humano al borde del abismo. De la ruina, en respuesta, los humanos formaron pactos con espíritus divinos, convirtiéndose en cazadores para combatir la amenaza. Makoto le preguntó, desconcertado si no era un espíritu divino, sino un demonio, agarrándola fuerte de los brazos, con preocupación evidente en su cara. Makoto la presionó diciendo que necesitaba más detalles, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la sala del jefe se abrió de golpe y se oyeron voces. Llenaron el aire mientras alguien decía que Makoto ya debía haber sido derrotado. Mido le dijo a su equipo con total seguridad que Makoto ya debía estar en la panza del jefe, pero todos se quedaron helados de la sorpresa y la confusión cuando lo vieron. Parado ahí, Makoto les gritó con bronca, exigiéndoles respuestas mientras Kamea lo miraba, sin poder creerlo, preguntando cómo es que él seguía vivo, y Mido le preguntó por el paradero del jefe Ino. Entonces gritó al darse cuenta de que Makoto debía haber hecho un pacto. Kamea, de pronto preocupada, le preguntó a Ino qué debían hacer. Ino soltó una lisura, sabiendo que si Makoto los echaba, lo que pasó estarían frititos. Los tres cazadores activaron sus poderes divinos apuntando a Makoto mientras Hino gritaba que no les quedaba de otra que despachárselo pasmado. Makoto le gritó a ella preguntándole él nombre agarrada en curva. Ella tartamudeó al presentarse como Renoa. Con decisión Makoto le dijo que con eso era suficiente por ahora y le pidió su poder una vez más. Renoa, asombrada por su determinación, aceptó invocando su arma de sombra. Makoto formó una espada Ino tratando de alentar a su equipo, tildó a Makoto de debilucho y los apuró para que lo despachen. Rápido, justo en ese momento el espíritu divino de Ino Flam lo interrumpió, preguntándole si de verdad pensaba pelear contra esa cosa sorprendido. Ino le preguntó a Flam si tenía miedo, pero Flam le advirtió llamándolo Gil por no notar la rareza de él. Espíritu divino de Makoto, el espíritu divino de Mido, tembló admitiendo que jamás había visto algo parecido, mientras que el espíritu divino Fall comentó que el pacto de Makoto estaba a otro level, dejando a Kamea sin poder creerlo. Ino, ahora alarmado, le preguntó a Flam con qué clase de espíritu había hecho pacto. Makoto Flam le explicó que no estaba claro quién era, pero que tenía la fuerza de un espíritu divino de clase top, dejando a todos boquiabiertos. Makoto miró de reojo a Renoa, dándose cuenta de lo que esto significaba. Los espíritus divinos se clasificaban en rangos bajo, medio, alto y clase top, y solo unos cuantos llegaban al nivel más alto de poder. Estos espíritus eran conocidos como los más bravos de su tipo curioso. Makoto le preguntó a Renoa quién era en realidad, pero ella señaló al frente diciendo que no había tiempo para explicaciones. Siguiendo su mirada, vio a Hino preparándose para atacar con llamas a su alrededor. Hino gritó negándose a creer que podía ser más débil que un pobre diablo, y razonó que como el pacto de Makoto era reciente, él todavía estaba débil, y el jefe había sido su primer oponente real. Mido dudó, señalando que si bien los cazadores se hacían más fuertes derrotando demonios, todavía había incertidumbre. Kamea agregó que si Makoto de verdad había hecho un pacto con un espíritu de clase top, no tendrían ni una oportunidad. Ino, furioso, llamó gallinas a su equipo y se lanzó de frente, corriendo directo hacia Makoto con llamas surgiendo de su puño, gritando que le mostraría a Makoto el poder de un verdadero cazador. Ino lanzó su puño, pero Makoto solo esperó con calma a que el golpe se acercara antes de esquivarlo. Al toque, Ino atacó de nuevo lanzando una sarta de puñetazos en llamas, pero Makoto esquivó cada uno como si nada, sin sudar ni una gota, mientras anticipaba cada movimiento. Cuando el puño de Ino se acercó a su cara con la habilidad aliento del espíritu de fuego, Makoto blandió su espada de sombra hacia adelante, cortando limpiamente las llamas. La escena dejó a Ino y a los demás en shock. Makoto se burló de Ino preguntándole si se estaba conteniendo, lo que solo avivó más la cólera de Hino. Furioso, Hino le gritó que no se alucine, llamándolo un debilucho que solo tuvo leche. Al formar un pacto con un espíritu poderoso, Makoto apretó los dientes, respondiendo que lo que había ganado no fue suerte. A diferencia de ellos, él no se había rendido. A pesar de lo mucho que le costó formar un pacto arrecho, Ino maldijo y liberó una potente ráfaga de llamas, gritando que quemaría a Makoto hasta hacerlo cenizas. Con su técnica secreta, instó a su equipo a pelear con él, recordándoles que si no se bajaban a Makoto, ahora ellos ya fueron. Mido, temblando, activó su poder divino, aceptando a regañadientes que no les quedaba de otra, mientras que Kamea, con la misma palta, maldijo por lo bajo y se unió. Ino activó el rugido del espíritu de fuego. Mido activó el gran arquero de su espíritu de agua.
y Cameya invocó la gran lanza del espíritu del trueno. Juntos desataron sus habilidades especiales al mismo tiempo, causando una explosión masiva que reventó el suelo y levantó nubes de humo y escombros. Cuando el humo se despejó, Mido preguntó nerviosa si tal vez se habían pasado de la raya, mientras Hino se reía triunfante, declarando que al final, un misio siempre será un misio. Pero cuando el polvo se asentó, sus caras cambiaron a una de incredulidad. Makoto estaba ahí parado inmóvil y sin ni un quiñe, explicando con calma que había cortado todos sus ataques y que la velocidad del jefe había sido mucho más yuca. Dio un paso adelante acortando la distancia y preguntó si ahora estaban listos para enfrentarlo, y no se quedó jato. El miedo lo paralizó al ver la mirada intensa de Renoa dentro de Makoto, haciendo de tripas corazón, y no creó una llama y le advirtió a Makoto que no se meta con él, lanzándole bolas de fuego mientras lo llamaba un patético hunter de pacotilla. Makoto se agachó, esquivando cada llama mientras avanzaba en One hacia Hino. Cuando se acercó, Hino se palteó e intentó decir algo, pero Makoto escondió su arma de sombra y luego le metió un puñete directo en la panza a Hino, mandándolo a volar y ferre, dejándolo tosiendo sangre. Mirándolo desde arriba, Makoto afirmó con firmeza que él era un hunter. Hino se estrelló contra el suelo cerca de sus compañeros, temblando antes de desmayarse. Makoto les ordenó fríamente que se llevaran a Hino y se largaran, advirtiéndoles que no abran el pico sobre lo que había pasado. Palteados, Mido y Cameya agarraron rápido a Hino y se fueron volando. El miedo era evidente en sus ojos. Cuando el polvo se asentó, la piedra sagrada de Makoto brilló y Reno apareció comentando con una sonrisa que no podía creer que hubiera recurrido a meterle un puñete a Hino. Él respondió que no había sido necesario cortarlo, agradeciéndole por estar a su lado en la pelea. Ella le sonrió cálidamente y él le recordó que estaban en medio de una conversación importante. Ella asintió mientras él le pedía que le explicara cómo es que no era un espíritu divino, sino que en realidad era un demonio. Con una expresión seria, Reno apretó las manos con fuerza y respondió que entendía, preparándose para contarle la verdad. Reno explicó que ella alguna vez fue un espíritu divino de la raza de los ángeles, pero debido a un Kenlesen, cierto evento, ella cayó en desgracia y se convirtió en un demonio. Ella miró fijamente a Makoto, quien escuchaba sorprendido. Reflexionando sobre el peso de sus palabras, él sabía que los ángeles eran una raza de alto rango entre los espíritus divinos, pero él jamás había oído de un espíritu divino que se convirtiera en demonio. Ella continuó explicando que la razón por la que ella, siendo un demonio, pudo formar un pacto con él era por su antiguo estatus como espíritu divino. Sin embargo, la razón por la que su piedra sagrada había terminado con él era un misterio, y todo en su situación se sentía irregular. Makoto respondió que él entendía su dilema. Renoa entonces admitió que por más que intentara ocultarlo, no podía cambiar el hecho de que era un demonio si él lo deseaba. Ella se ofreció a terminar el pacto al toque, diciendo que no debía dudar si se sentía incómodo con eso. Mientras decía esto, se agarró fuerte el brazo, temblando un poco, lo cual no pasó desapercibido para él. Con un suspiro se sentó a su lado y se presentó formalmente como Makoto Asuka, un cazador de 18 años. Sorprendida, ella preguntó por qué se presentaba recién ahora. Él respondió que sabía que ella no era una mala persona, así que él no tenía ninguna intención de cancelar el pacto. Esto la dejó helada, pero él explicó que esta era su forma de demostrar que confiaba en ella de ahora en adelante, sin palabras al principio. Luego sonrió diciendo que era un pata raro, pero que si a él le parecía bien, a ella también. Él le devolvió la sonrisa, se levantó y empezó a salir del dungeon, sugiriendo que regresaran juntos. Mientras tanto, en el reino de los demonios, dos demonios observaban a Makoto y Renoa desde lejos. Uno comentó que, tal como se esperaba, el ángel caído los había traicionado. Su compa le restó importancia diciendo que incluso si ese insecto con alas se había puesto en su contra, no hacía ninguna diferencia en sus planes. Con una sonrisa burlona, el primer demonio agregó que encontraba toda la situación divertida y que había pensado que sería al menos un poco entretenido más tarde en Tokio. Makoto llegó a su pequeño depa y abrió la puerta de la habitación 3003. Le dijo a Renoa que era su casa y prendió las luces, revelando un cuarto modesto con solo una cama, una mesa y unas cuantas cajas. La invitó a sentarse donde quisiera ella. Echó un vistazo y luego se sentó junto a la mesa, comentando con escepticismo que era difícil creer que los humanos vivieran en lugares así. Makoto le preguntó si algo andaba mal, a lo que ella respondió que le recordaba las cuevas en el reino de los demonios. Simplemente un lugar para protegerse del viento y la lluvia. Él explicó que era solo un lugar para dormir y le preguntó si había algo que le gustara en especial. Ella pareció confundida y él aclaró que podía ser cualquier cosa incluso.
un objeto. Después de pensarlo un momento, ella respondió que disfrutaba de los paisajes hermosos, al notar su mirada por la ventana. Él sugirió que pusieran algunas flores para alegrar la vista, pensando que se verían bien ahí. Ella respondió cálidamente, diciendo que tenía buen gusto y que las flores eran una idea encantadora. Makoto entonces propuso que compraran una flor nueva cada vez que completaran un dungeon, una idea que le sacó una sonrisa bostezando. Admitió que estaba agotado por los eventos del día y pensó que se iría a dormir temprano. Mientras se acercaba a su cama, Renoa se aproximó y preguntó si ese era el lugar donde dormía él. Asintió diciendo que iba a ponerse algo más cómodo. Ella se echó en la cama, comentando que parecía un poco ajustado para dos personas. Sorprendido, la cara de Makoto se puso roja mientras preguntaba si de verdad planeaba dormir junto a él. Renoa le preguntó si no era costumbre dormir juntos, mencionando que en él plano angelical compartir la cama era lo normal. Makoto, todo palteado, preguntó si los espíritus divinos siquiera necesitaban dormir fuera de sus piedras sagradas. Ella admitió que no creía que pudiera, así que él le sugirió que regresara a la piedra sagrada para descansar. Ella aceptó, retirándose a la piedra con un suave buenas noches. Makoto miró su piedra sagrada un toque y luego se echó en su cama después de ordenar un poco. Mientras se acomodaba, se preguntó qué haría a partir de ahora, considerando los riesgos si la gente descubría que hacía party con un demonio. Decidió que tendría que moverse solo y resolvió empezar con una dungeon de rango F, el único nivel que podía limpiar sin problemas por su cuenta. Al día siguiente, en la Asociación de Cazadores de Japón, en la sede principal, Makoto entró con su piedra sagrada bien caleta dentro de sus guantes. Le preguntó a Renoa si sentía alguna presión, y ella respondió que estaba fresh. Estuvo de acuerdo en que era buena idea mantener la piedra morada oculta, ya que llamaría la atención. Se acercó al mostrador para hacer una solicitud, informándole al asistente que se encargaría de una dungeon de rango F justo. En ese momento la sala se llenó de susurros y jadeos cuando la gente vio a un hombre entrando al edificio, una presencia rara y alucinante. El cazador de rango S, Aagi Yugo, entró campante con una botella de licor y declarando que no había nada como un trago para despertar. Mientras tomaba un sorbo, la multitud se hizo para atrás un poco. Estaban en shock al ver a su ídolo tomando en medio del día. Varios cazadores corrieron a pedirle autógrafos y fotos, mientras Yugo, divertido, notó que las cosas estaban tan movidas como siempre. Pero entonces su mirada se fijó en Makoto en el mostrador y pareció sorprendido. Makoto recordó que Yugo era un cazador de rango S, preguntándose si acababan de cruzar miradas. Yugo sonrió y se le acercó deteniéndose para preguntarle su nombre y rango. Algo inseguro, Makoto confirmó que Yugo de verdad le hablaba a él, y Yugo comentó que había pasado un buen tiempo desde que hablaba con alguien que no fuera una chica. Makoto se presentó como Makoto Asuka, un cazador de rango F. Yugo asintió, pero parecía dudar, preguntando si de verdad era un rango F. Confundido, Makoto le preguntó si Yugo necesitaba algo de él. Yugo respondió que sí, luego se volteó hacia el asistente disculpándose por interrumpir y coquetamente le sugirió que fueran a tomar un té alguna vez. Mientras Yugo se iba, le dijo por encima del hombro que se volverían a ver. Dejó a Makoto pensando si Yugo solo estaba coqueteando. La asistente se quedó toda nerviosa apenas pudiendo hablar. Estaba maravillada de que Yugo le hubiera hablado, preguntándose si todo había sido un sueño. Makoto, igual de desconcertado, la hizo volver a su solicitud, la cual ella procesó rápidamente, todavía en shock. Se alejó del mostrador pensando por qué alguien tan famoso y poderoso como Yugo se le acercaría. La asistente regresó con las coordenadas para la puerta, agradeciéndole su paciencia. Él también le dio las gracias y se fue sonriendo mientras decidía mantenerse enfocado. Sería su primera limpieza de dungeon en solitario, aunque solo fuera de rango F. Más tarde llegó a la ubicación de la dungeon y confirmó que era el lugar correcto, revisando sus coordenadas una última vez antes de entrar. Una vez adentro, notó el ambiente inusualmente pesado de la dungeon. La voz de Renoa resonó en su mente mientras preguntaba si los demonios de rango F eran de verdad considerados los más débiles, a lo que él respondió que sí, y le preguntó si sentía algo raro. De repente escuchó que algo grande se acercaba a toda velocidad y por instinto activó su habilidad de arma de sombra, formando su espada de sombra para bloquear un ataque, pero la fuerza era demasiada y salió volando, aunque logró recuperarse sin heridas graves. Renoa le preguntó si estaba bien y él confirmó que sí, aunque andaba palteado, y preguntó qué lo había golpeado, notando su increíble velocidad. Entonces reconoció a la criatura, un lobo del caos, y se quedó frío preguntando si no eran demonios de rango D. Renoa respondió que como mínimo no era un demonio de nivel bajo, sugiriendo que algo andaba
mal con este dungeon. Makoto comenzó a preguntarse si se había metido por error en un dungeon de rango D. El lobo rodeó a Makoto y de reojo confirmó que el portal estaba sellado. Renoa comentó que ya entendía la gravedad de la petente situación y él respondió que en su estado actual, encargarse de todos a la vez sería bien yuca. Armándose de valor, extendió el largo de su espada haciendo que Renoa se retirara a la piedra sagrada para no estorbar. Forzándose a mantener la calma, Makoto decidió analizar la situación después, concentrándose ahora en bajarle el número a los lobos. Saltó hacia adelante, apuntando a eliminar un solo objetivo con precisión, pero antes de poder atacar otro lobo se le lanzó por la espalda. Se hizo a un lado justo a tiempo solo para que otra garra afilada lo atacara por detrás, inclinando la cabeza hacia adelante. Apenas la esquivó y corrió fuera de su alcance. Al agacharse para detenerse se encontró con los lobos rodeándolo una vez más. Al ver sus movimientos coordinados se dio cuenta de que este detalle era especialmente jodido y rápidamente empezó a buscar una forma de abrirse paso. Uno de los lobos cargó contra él con las fauces abiertas listo para morder. Makoto levantó su espada para bloquear, pero un segundo lobo lo golpeó de costado haciéndolo perder el equilibrio y mandándolo al suelo. Mientras estaba tirado, notó su fuerza y precisión, dándose cuenta de que se coordinaban para atacar al momento en que detectaban cualquier abertura. Empezó a preguntarse si había alguna forma de vencerlos. Dentro de la piedra sagrada, Renoa observaba su lucha muy pensativa. Lo animó diciéndole que estaba pensando en una idea y le sugirió que observara de cerca los movimientos de los lobos. Mientras los lobos se acercaban mirándolo con intención, un plan arriesgado tomó forma en su mente. Decidió intentarlo aunque sabía que era peligroso. Desactivando su arma de sombra, levantó su mano exponiéndose a propósito para crear una abertura. Renoa se alarmó al darse cuenta de que esta jugada podría fácilmente costarle la vida si no funcionaba. Al ver la oportunidad, los lobos cargaron contra él al mismo tiempo. Justo cuando se acercaban, Makoto reactivó su habilidad de arma de sombra, formando una espada que se extendió hasta la boca abierta de un lobo. Con un tajo rápido y potente, atravesó a ese lobo y a otros dos de un solo golpe, eliminando a 3 lobos de una. Miró su espada con asombro, aliviado de que su reactivación al toque hubiera funcionado. Renoa reapareció felicitándolo por su estrategia de crear una abertura a propósito para atraer a los lobos y eliminarlos a todos de una sola. Cayendo al suelo, Makoto admitió que no estaba del todo seguro de que funcionaría. Renoa entonces preguntó por qué este dungeon parecía mucho más fuerte de lo esperado, ya que claramente no era de rango F. Makoto estuvo de acuerdo, concluyendo que debía ser de rango D, un dungeon mucho más yuca de para lo que estaba preparado. Reconociendo la dificultad, afirmó que con sus habilidades actuales, un dungeon de rango D era bien yuca, pero como ya había entrado al portal Renoa, continuó diciendo que la única salida era derrotando al jefe. Makoto estuvo de acuerdo, dándose cuenta de que no le quedaba otra más que seguir adelante y enfrentar lo que sea que le esperara en lo profundo del dungeon. Tanto Makoto como Renoa se quedaron helados al sentir que algo se acercaba, una nueva manada de lobos. La frustración invadió a Makoto. Con las justas había bajado a 3 de ellos y ahora había incluso más. Renoa volvió a la piedra sagrada asegurándole que las cosas eran diferentes ahora. Curioso él le preguntó a qué se refería. Ella le indicó que levantara una mano, se concentrara en las cadenas de sombra y apuntara a uno de los lobos. Él hizo lo que le dijo y las cadenas de sombra emergieron de su mano, envolviendo el cuerpo del lobo. Renoa le explicó que esto era atadura de sombra, una habilidad que inmovilizaba enemigos. Emocionado por tener una nueva habilidad, Makoto jaló la cadena arrastrando al lobo atado hacia él y partiéndolo por la mitad de un solo tajo, alucinado por la efectividad de la habilidad. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando otro lobo se le lanzó por la espalda. Usó rápidamente atadura de sombra otra vez, envolviendo al lobo con las cadenas. Agarrando la cadena con la otra mano, lo lanzó por los aires, estampándolo contra otros lobos. Al darse cuenta de lo versátil que era la habilidad de atadura, formó su espada de sombra y usó atadura de sombra en el siguiente lobo que se acercaba, exclamándole a Renoa lo increíble y fácil que era usar la habilidad. Ella estuvo de acuerdo, elogiando su destreza, pero advirtiéndole que atadura de sombra consumía un montón de maná, así que debía usarla con cabeza. Él aceptó su advertencia diciendo que con este nuevo poder podría seguir avanzando. Un rato después,
Clavó su espada de sombra en el suelo, aliviado de que la batalla por fin había terminado. Reflexionando sobre la gran cantidad de lobos que acababa de derrotar, notó con satisfacción que ni siquiera estaba cansado. Renoa le recordó que los cazadores se hacen más fuertes cuantos más demonios derrotan, explicando que su aguante era prueba de este progreso. Makoto se miró las manos sintiendo una oleada de orgullo al reconocer su crecimiento. Tras un breve descanso, asintió a Renoa, señalando que era hora de seguir. Mientras continuaban, Renoa observaba en silencio su rápido desarrollo. Se dio cuenta de que, a pesar de su poca experiencia con demonios, sus habilidades físicas, su fuerza mental y su rapidez para pensar le habían permitido adaptarse rapidísimo, llenándola de emoción por lo que se venía. Después de un corto tiempo, Makoto llegó a la zona más profunda del dungeon donde el jefe esperaba. Se quedó mirando el enorme portal, dudando un poco. Renoa, sintiendo su tensión, apareció a su lado y le preguntó si algo andaba mal. Él explicó que era el deber de un cazador limpiar los dungeons, ya que solo un cazador podía abrir la puerta del jefe. Admitió su miedo de enfrentar a un jefe de rango D, pero también confesó su emoción por la oportunidad de demostrar que era un verdadero cazador. Renoa le recordó que esto era solo el comienzo y él estuvo de acuerdo, decidido a salir vivo de allí y continuar su viaje para convertirse en un cazador que algún día pudiera salvar al mundo. Con una nueva determinación, Makoto agarró el portal y lo abrió sin dudar, entrando y cerrando la puerta detrás de él. Levantó la vista y vio la imponente figura del jefe del dungeon de rango D, un escorpión infernal. Su enorme aguijón estaba listo mientras gruñía con furia por su llegada. A Makoto le temblaron las piernas al observar la dura coraza del escorpión infernal. Su caparazón parecía un mineral, preguntándose si sería más duro que el metal. Renoa, sintiendo su miedo, le preguntó si estaba palteado él. Respondió que estaba bien y le metió floro, diciendo que eran nervios de novato. Justo en ese momento, el escorpión se lanzó golpeando el suelo con su cola y dejando un cráter profundo donde él había estado hace un toque. Makoto se movió a un lado, notando la precisión y la velocidad de sus ataques. Un golpe directo sería letal. De la nada le lanzó una pinza gigante, pero él logró bloquearla con su espada de sombra justo a tiempo. Saltando sobre el brazo del escorpión, le metió un tajo, pero su ataque no dejó ni una marca, confirmando sus sospechas sobre su armadura impenetrable. El escorpión giró buscándolo y Makoto retrocedió a una distancia más segura. Decidió esquivar y analizar sus movimientos, sabiendo que hasta la armadura más pro podría tener puntos débiles, probablemente cerca de sus articulaciones o en la base de sus patas. Renoa observaba en silencio desde su dominio, viendo su estrategia. Makoto atacó de nuevo, enfocándose en sus brazos y cola, pero sus golpes seguían sin hacerle ni cosquillas. Juntando toda su fuerza, le clavó la espada en la cabeza, pero apenas y la rasguñó. En respuesta, el escorpión soltó un rugido potente que mandó una onda de choque por el aire, obligando a Makoto a taparse los oídos contra una vibración dolorosa. Luego, en un movimiento sorprendente, la cola del escorpión se transformó en púas de cristal que lanzó en su dirección. Makoto corrió hacia atrás, sintiendo cómo los cristales afilados lo rozaban mientras se esquivaba. ¡Qué loco! Al descubrir que la criatura también tenía ataques a distancia, se preguntó con angustia cómo diablos iba a ganar contra un oponente tan formidable. Desesperado por ayuda, le preguntó a Renoa si tenía alguna idea. Ella respondió que tal como estaban las cosas, era casi imposible para él dañar al escorpión de manera efectiva, insinuando que tendría que superar sus límites. Justo en ese momento, el escorpión cargó contra él y reaccionó al toque usando su atadura de sombra para encadenar sus brazos y estrellarlo con fuerza contra la pared, haciendo que toda la cueva temblara. Makoto sabía que si le caía ese golpe ya estaba frito. Cuando el escorpión se volteó hacia él, notó que se había formado una grieta en su cabeza. Dándose cuenta de algo, la fuerza contundente, no los tajos, podría ser la clave para atravesarlo. El escorpión chilló de furia y le lanzó otra pinza afilada en su dirección, pero Makoto saltó a tiempo, atacó de nuevo con más furia que antes y él esquivó con un sentido de urgencia, dándose cuenta de que sus movimientos se volvían cada vez más agresivos e imparables. Evaluando sus opciones, consideró cambiar el tamaño de su espada, pero reconoció que los ataques cortantes no lo ayudarían para nada. Decidido, se concentró en crear un nuevo plan, uno que usaría la fuerza contundente para aprovechar la grieta que acababa de descubrir. Renoa llamó a Makoto, recordándole la primera vez que usó su arma de sombra. Él se dio cuenta de lo que Kipera que era el Firakelo. Ella insinuaba, recordando cómo derrotó al jefe de rango anterior. Sonriendo al entender, vio cómo el escorpión se abalanzó con ambas pinzas intentando aplastarlo. Él saltó justo a tiempo. Renoa le advirtió que
No podría esquivar su ataque en el aire, y como era de esperarse, el escorpión soltó una lluvia de púas de cristal en su dirección. En lugar de evadir, Makoto activó su atadura de sombra enrollando cadenas alrededor del cuerpo del escorpión, y luego se jaló hacia él protegiéndose la cabeza de las púas mientras se acercaba. Mientras se aproximaba, transformó su arma de sombra en un martillo gigante y lo descargó con toda su fuerza sobre la cabeza del escorpión. Aliviado suspiró cuando el escorpión por fin cayó derrotado. Reno admitió que había sido terca al no darle una pista directa y él respondió que ambos eran igual de tercos. Ella apareció y le explicó que el arma de sombra podía formar más que solo espadas. Agradecido por la pista, bromeó diciendo que una respuesta directa hubiera sido más fácil, pero Renoa le recordó que darse cuenta de las cosas por sí mismo era parte de su crecimiento, una habilidad esencial para el futuro. De acuerdo, Makoto reconoció que había sido una experiencia valiosa. Renoa agregó que los desafíos inesperados lo ayudaban a crecer e insinuó que sería beneficioso si ocurrieran con regularidad. Él se rió con algo de roche, esperando que no fueran tan frecuentes. Al día siguiente, en la Asociación de Cazadores de Tokio, la asistente se inclinaba repetidamente disculpándose y admitiendo el error con respecto a la dificultad de la mazmorra. Makoto la tranquilizó diciendo que había aprendido mucho de la experiencia y que todo estaba fresco. Ella le agradeció su comprensión y le informó que su recompensa sería transferida a la cuenta que proporcionó pidiéndole que confirmara el monto. En shock, tartamudeó al ver el pago de 1.500.000 yenes preguntándole si era correcto. Ella lo confirmó, explicando que limpiar en solitario una mazmorra de rango D merecía una recompensa sustancial. Luego se dirigió a él, como señor cazador, lo que lo tomó por sorpresa y sonrió aceptando el reconocimiento con orgullo mientras se iba del edificio. Emocionado le dijo a Renoa que deberían comprar unas flores para su depa como habían planeado. Renoa estuvo de acuerdo y pensó que ahora fácil podía comprar un ramo hermoso. Justo en ese momento notó a alguien pasando una presencia familiar que lo hizo detenerse. La chica lo llamó por su nombre y al voltear vio a su amiga de la infancia Ruka Kazan con una sonrisa radiante. Kazan lo saludó comentando que había pasado mucho tiempo y preguntándole cómo había estado. Makoto le contó que por fin había hecho un pacto con un espíritu divino y se estaba esforzando un montón, lo que la hizo acercarse a él sorprendida. Ella lo felicitó cálidamente, reconociendo el esfuerzo que había puesto durante años, y él tímidamente le dio las gracias. A su alrededor, los curiosos se juntaron reconociendo a Kazan como la joven cazadora que había subido a rango B en tiempo récord. Cuchicheaban en shock, preguntándose por qué alguien tan pro le hablaba a ese cazador de pacotilla, y especulando sobre su conexión. Sintiendo la curiosidad de Reno, Makoto se rascó la nuca nervioso y le explicó a ella que Ruka Kazan era su amiga de la infancia y una cazadora talentosa conocida por su potencial, aunque hasta donde él sabía ella tenía un odio intenso hacia los demonios más que cualquier otro cazador que hubiera conocido. Kazan había sido la amiga de la infancia de Makoto. Ellos siempre jugaban juntos e incluso cuando crecieron su vínculo no cambió. Pero entonces llegó el día en que los demonios causaron estragos por toda la tierra. Durante el caos, un grupo de demonios persiguió a Kazan y a su hermano mayor. Su hermano, sintiendo el peligro, se dio la vuelta para enfrentar a los demonios pidiéndole a Kazan que corriera. Ella dudó queriendo quedarse, pero él insistió diciéndole que al menos ella tenía que sobrevivir. Con coraje se enfrentó solo al enorme demonio, pero el poder de la criatura era muy superior al de cualquier humano. Kazan solo pudo ver con horror cómo mataban a su hermano frente a sus ojos. Hace 2 años, pero rato, más o menos por la misma época, tanto Kazan como Makoto recibieron sus piedras sagradas. En ese entonces, Makoto se había disculpado con ella, admitiendo que su espíritu divino todavía no aparecía a pesar de que habían prometido luchar juntos. Parecía Yuka que pudiera cumplir esa promesa. Kazan con cara de póker le dijo que entendía, pero que no podía darse el lujo de esperar. Se dio la vuelta y se fue uniéndose a la asociación de cazadores sin él. En el presente, sentados juntos en un café bien alegre, Kazan le dijo con una sonrisota que el parfait de ahí era el mejor. También lo felicitó por limpiar en solitario una mazmorra de rango D, justo después de hacer su pacto, a lo que él le recordó que todavía era un rango F. Ella le restó importancia diciéndole que igual era alucinante y que le estaba haciendo honor a su nombre Makoto, pero su curiosidad pronto se centró en su espíritu divino y le preguntó con entusiasmo con qué tipo de espíritu había hecho un pacto. Makoto se quedó helado sin saber qué responder. Renoa se metió diciendo que podía aparecer en cualquier momento, pero Makoto le susurró que podría traer roche. Pensando rápido, le explicó a Kazan que su espíritu divino era un poco tímido lo que hacía.
Difíciles las presentaciones. Kazan se quedó mosca preguntando si los espíritus divinos podían ser tímidos. Renoa murmuró con frustración que ella no era para nada tímida, y Makoto le dijo que se aguante, que la situación era complicada. Entonces Kazan levantó su propia mano revelando su piedra sagrada y se ofreció a presentar a su espíritu divino primero, con un soplido suave. Su espíritu divino de rango superior Wave, el espíritu del viento, apareció inclinándose cortésmente. Wave saludó a Makoto con respeto, a lo que él respondió sorprendido, maravillado por la formalidad y el porte de Wave. Kazan luego le preguntó si planeaba tomar una reevaluación de rango pronto, y él respondió que la próxima fecha todavía faltaba. Ella lo animó a seguir entrenando mientras tanto, y sugirió que se enfrentaran juntos a una mazmorra de rango C. Sorprendido, Makoto le dijo que la diferencia de poder entre ellos era demasiado grande por ahora y que solo la retrasaría. También le preocupaba revelar la identidad de Renoa, pero Kazan simplemente sonrió recordándole que él solía guiarla cuando eran chibolos y que ahora era su turno de guiarlo. Su cálida y tranquilizadora sonrisa silenció sus dudas y él aceptó recordando que habían prometido luchar juntos. A pesar de los riesgos, no podía rechazar la oportunidad de crecer y más que nada estaba feliz de ver la alegría de Kazan ante la posibilidad de ir finalmente a una misión juntos. Más tarde, en el edificio de la Asociación de Cazadores de Tokio, la primera sala de conferencias estaba llena de altos mandos discutiendo su tema principal, los Majin. Un hombre informó que estos seres con inteligencia humanoide y un poder de rango A o superior habían mantenido un perfil bajo por mucho tiempo. Sin embargo, recientemente al menos una docena de cazadores habían sido sus víctimas. Los sobrevivientes recordaban sus batallas contra los Majin vívidamente, ya que su fuerza era realmente excepcional. Zero, el presidente de la Asociación de Cazadores de Japón, escuchó y luego se rió, comentando que si estuviera en sus mejores tiempos los habría cazado él mismo, aunque la edad ya le pesaba. Mima, la jefa de sección del sistema de gestión de portales, reprendió a Kamiro recordándole que no era momento para esas vainas. Añadió que el sistema de gestión que ella había desarrollado indicaba que todos los portales estaban limpiando correctamente. El hombre continuó, explicando que según los sobrevivientes, los Majin habían aparecido después de que los portales fueran limpiados. Esto confundió a la señorita Gea, quien preguntó qué propósito tenían si aparecían después de la limpieza. Justo en ese momento, Yugo entró en la sala disculpándose por la tardanza. Por llegar tarde, la furiosa Misa lo cuadró por su tardanza, pero él se hizo el loco con un comentario sobre su cara bonita, haciéndola renegar aún más. Al terminar el informe, Yugo comentó que entendía la situación y que quizás tenía una idea al respecto. Miss Gia le advirtió que no se pusiera a florear, pero él con toda confianza le aseguró que se lo dejara a él. Mencionando que tenía tiempo libre, Crow expresó su confianza en las habilidades de Yugo, encargándole la chamba. Yugo aceptó antes de salir de la habitación. Mientras se iba, Yugo pensó en Makoto y se preguntó si su propia predicción sobre él resultaría ser correcta. Mientras tanto, en un edificio abandonado, Kazan y Makoto estaban parados frente a un dungeon de rango C. Por tal, Kazan le preguntó si estaba palteado, a lo que él admitió que sí, sabiendo que estaban a punto de enfrentar demonios de mayor rango. También le preocupaba la presencia de Renoa y cómo podría afectar a Kazan dado su historial. Sintiendo su tensión, Kazan le dio una palmada tranquilizadora en el pecho, diciéndole que fresco, no más que ella lo protegería. Él sonrió agradeciéndole, pero añadiendo que pensaba demostrar que no estaba allí solo para que lo protegieran. Juntos entraron al portal donde dos demonios de rango C los esperaban. Makoto activó su arma de sombra con la intención de tantear el terreno primero, pero antes de que pudiera hacer algo, sintió una ráfaga de aire potentísima a su lado y vio a Kazan lanzarse hacia adelante, clavando su lanza con una fuerza increíble en la cabeza de un demonio, haciendo que reventara. En shock, observó cómo Kazan, con una expresión intensa, declaraba que todos los demonios debían ser exterminados. Él notó la emoción feroz que la movía mucho más allá de lo que había esperado. Kazan caminó de vuelta hacia él, mencionando que sentía una presencia demoníaca cerca. Luego se volteó hacia él con una mirada penetrante y se preguntó de dónde venía esa presencia. Palteado, Makoto se dio cuenta de que podrían haberlo descubierto desde el mismísimo principio. Makoto desactivó rápidamente su arma de sombra, y mientras la energía se desvanecía, Kazan miró a su alrededor notando que pensó que un demonio se había escapado. Sin embargo, le recordó que la presencia demoníaca que había sentido antes era real, diciéndole que estuviera mosca, a lo que él asintió. Supuso que Kazan poseía una sensibilidad aumentada a la energía mágica que emitían los demonios y que probablemente había detectado la magia de sombra Renoa. Estuvo de acuerdo comentando sobre el forto
Intenso odio de Kazan por los demonios, Makoto confesó que quería explicarle la situación a Kazan, pero después de presenciar su reacción se sintió cada vez más preocupado. Poco después llegaron a la zona media del dungeon donde un enjambre de demonios se lanzó sobre ellos. Kazan activó inmediatamente su manto de los espíritus del viento pateando al demonio más cercano hacia él. Suelo antes de partirlo por la mitad sin esfuerzo con su lanza. Mientras flotaba en el aire apuñaló rápidamente a otro demonio. Luego giró su lanza en un amplio arco cortando a varios otros a su alrededor. Makoto observaba asombrado, notando su habilidad para volar usando el poder del viento. Lanzándose hacia adelante, se encargó de uno de los demonios en el suelo, anunciándole a Kazan que él podía encargarse de las cosas abajo. Contraatacó la mano del demonio con un codazo rápido y luego blandió su espada para partirlo por la mitad, gritándole a Kazan que le dejara el terreno a él. Aunque los demonios de rango C eran naturalmente más fuertes que los que había enfrentado antes, sintió que su propia fuerza había aumentado. Cambiando la forma de su arma de sombra a una pistola, disparó. Repetidamente bajándose demonios a distancia, Kazan observaba atónita por la transformación de su espada en una pistola. Maravillado por la increíble versatilidad de su habilidad al toque, después de que se bajaran a los demonios que quedaban en la zona del medio, Kazan aterrizó con elegancia y le sonrió felicitándolo por su chamba y diciéndole que la estaba rompiendo. Contra demonios de rango C, él le agradeció por los ánimos. Ella lo chequeó de arriba abajo, comentando que aunque había sentido una presencia demoníaca en él antes, ahora ya no la sentía, así que seguro no era nada. Él reconoció su aguda capacidad de detección y se sintió aliviado de que no los hubieran ampallado. Sin embargo, su alivio fue fugaz mientras se preguntaba cómo podría seguir ocultando la verdad. En el fondo sabía que Reno no era un demonio cualquiera, era su yunta de confianza, pero el odio de Kazan por los demonios parecía no tener fin, lo que lo dejó apretando los puños y preguntándose qué Michi hacer. Un toque después llegaron a la parte más profunda del dungeon. Kazan señaló que habían llegado a la guarida del boss y le preguntó si estaba listo para meterle concentración. Aunque respondió tartamudeando, la verdad es que estaba más nervioso que cuy en tómbola. Al cachar su nerviosismo, ella supuso que estaba palteado porque era un boss de rango C, un level más alto del que habían enfrentado antes. Él admitió que en parte era por eso, pero justo cuando iba a darle más floro, ella le cortó el rollo, asegurándole que todo fresh porque no estaba solo. Chocando su puño, lo animó a meterle con todo. Makoto sonrió decidiendo dejar esa conversa tranca para después de la batalla. Le chocó el puño, le dio las gracias y se mentalizó para pelear a su lado, listo para afrontar el reto juntos. Makoto y Kazan entraron juntos a la sala del boss, y al toque sintieron la presencia abrumadora del boss del dungeon de rango C, un cíclope gigantesco. Kazan activó su manto del espíritu del viento, declarando que se bajaría a cualquier demonio en su camino. Se lanzó al ataque, lanza en mano, mientras el cíclope levantaba su martillazo de madera para contraatacar. Makoto usó al toque su skill atadura de sombras, enrollando cadenas alrededor del mazo del cíclope justo a tiempo para dejarlo quieto, permitiendo que Kazan lo atacara con su lanza. Enfurecido, el cíclope hizo añicos las cadenas y le lanzó el martillo. Ambos gritaron para coordinar y se lanzaron al ataque al mismo tiempo, cortando al cíclope desde lados opuestos, haciendo que el monstruo ruja de dolor. Makoto se dio cuenta de que sus ataques estaban en perfecta sincronía, saltaron a lados opuestos, de nuevo cada uno apuntando a las piernas del cíclope al mismo tiempo. Kazan sonrió al cachar que ambos estaban cambiando de posición por instinto para desequilibrar al cíclope como si compartieran la misma estrategia. Mientras el cíclope gritaba de dolor, Makoto usó atadura de sombras para amarrarlo otra vez, gritándole a Kazan que ahora que estaba débil, el cíclope era más fácil de atar y le pidió que lo rematara. Agradeciéndole, Kazan liberó su poder divino, activando su skill lluvia de viento. El ataque potenciado por el viento le cayó con todo al cíclope, creando una tremenda explosión que dejó a Makoto con la boca abierta, corriendo de vuelta hacia él. Kazan elogió su trabajo en equipo. Sonrojado, él le devolvió el gesto, dándose cuenta de la increíble química que tenían. Este nivel de sincronización se sentía súper natural con Kazan, pero él se recordó a sí mismo que todavía quedaba más chamba por delante. En ese momento, la onda del espíritu del viento de Kazan apareció felicitándolos por su trabajo en equipo. Kazan respondió con orgullo que sus años de amistad los convertían en un dúo imparable y que esta alianza podría llevarlos a donde sea. Makoto tragó saliva nervioso, acercándose a Kazan y admitiendo que había algo. Tenía que contarle algo antes de que siguieran. Se empezó a quitar el guante listo para revelarle su piedra sagrada, cuando un fuerte crujido resonó en la habitación. Ambos se voltearon hacia el sonido con los ojos como platos al ver un portal formándose
Un pie salió del portal crepitante, seguido de una mano con garras afiladas. Un hombre demonio apareció sonriendo. Mientras miraba a Makoto anunciando que por fin lo había encontrado, el demonio se acercó con una gran sonrisa que emanaba una malevolencia intensa que hizo temblar a Makoto. Se dio cuenta que este ser estaba a otro level comparado con cualquier demonio que había enfrentado antes. Se preguntó si sería uno de los demonios humanoides. Sintiendo su miedo, Kazen lo empujó suavemente hacia atrás y luego encaró al demonio preguntándole si era un Magin. El demonio lo confirmó con una sonrisa burlona presentándose como Grom. Kazen murmuró que los rumores sobre las apariciones de Magin debían ser ciertos y le advirtió a Makoto que si intentaban pelear contra Grom, los dos morirían. Ella insistió en que distraería a Grom mientras él escapaba. Makoto protestó diciendo que tenían que encontrar una forma de escapar juntos, pero ella le dijo que bastaría con que él sobreviviera. Kazan activó su manto del espíritu del viento y se lanzó contra Grom atacándolo repetidamente con su lanza a una velocidad impresionante, pero Grom esquivó sus ataques sin esfuerzo, burlándose de ella, diciendo que parecía que se movía en cámara lenta, lo que solo aumentó su frustración. Mientras tanto, Makoto se daba cuenta que Kazen estaba peleando a su máximo nivel, pero los movimientos y el poder de Grom estaban a un level completamente diferente, dejándolo frustrado por no poder ver ninguna apertura para ayudar. Finalmente, Grom atrapó su lanza atrayéndola hacia él y declaró en tono de burla que ya la tenía. La atacó con sus garras afiladas, pero ella retrocedió volando al toque, esquivando el ataque por un pelo. Recuperando la distancia, invocó a su onda del espíritu divino para usar su técnica secreta. Onda respondió afirmativamente y Kazan levantó las manos, activando Hito. Desató tornados de viento verde directamente hacia Grom. Makoto transformó rápidamente su arma de sombra en un escudo para protegerse de la fuerza del ataque, mientras Kazan flotaba en el aire recuperando el aliento. Cuando el polvo se disipó, Grom apareció, ileso y divertido, diciendo que para él su ataque se sintió como una brisa suave. Hirviendo de rabia, Kazen apretó su lanza con fuerza. Grom, al notar su furia, comentó sobre su odio evidente hacia los demonios. Ella simplemente replicó que tenía la intención de matarlos a todos hasta el último. Sonriendo ligeramente, Grom le preguntó si de verdad pensaba matar a todos los demonios e insinuó que quizás ella no lo sabía todo. Confundida e irritada, Kazan exigió saber de qué diablos estaba hablando con una sonrisa malvada. Grom señaló a Makoto revelando que él había hecho un pacto con un demonio. Kazan aterrizó conmocionada y rechazó la idea, diciéndole a Grom que eso no podía ser verdad. Grom mantuvo su sonrisa burlona, confirmando sus palabras. Kazen gritó que era imposible que Makoto hiciera un pacto con un demonio y que si de alguna manera fuera posible él no lo mantendría en secreto. Pero su confianza se desvaneció cuando Makoto se quedó callado y ella le exigió que lo negara. Frustrado, Makoto supo que ya no podía ocultar la verdad. Se quitó los guantes revelando su piedra sagrada y le ordenó a Renoa que saliera. Renoa emergió de la piedra y Kazen la miró incrédula, asombrada de ver a un demonio salir de una piedra sagrada. Makoto esperaba poder explicar la situación única de Renoa, pensando que si Kazen lograba entender, quizás todo estaría bien. Abrió la boca para hablar, pero Kazan levantó su lanza hecha una furia, exigiendo saber por qué haría un pacto con un demonio, insistiendo en que estaba mal y era totalmente inexplicable. Kazan le grita a Makoto que ya no podía confiar en él y le recuerda que los demonios eran sus enemigos jurados. Makoto le insistió que esperara y se calmara para poder hablar, pero ella se negó a escuchar. Furiosa, dirigió su ira hacia Grom lanzándole su lanza y declarando que empezaría por eliminarlo a él. Grom la agarró del cuello con facilidad, apretando hasta que ella tosió de dolor. Justo cuando él levantaba el puño para golpearla, la cadena de sombra de Makoto salió disparada, envolviendo el brazo de Grom y deteniendo el ataque. Makoto le exigió a Grom que se detuviera, pero Grom liberó su puño con facilidad, riéndose mientras Ann se burlaba de Makoto por decidirse a intervenir por fin. Grom arrojó a Kazan a un lado con desdén, murmurando que ella no podía importarle menos. Makoto la atrapó antes de que cayera al suelo, dándose cuenta de que se había desmayado y disculpándose suavemente con ella. La recostó con cuidado. Grom entonces centró su atención en Makoto y Renoa, señalando a Renoa y burlándose mientras se dirigía a ella como un ángel caído. Renoa respondió fríamente que no quería volver a oír su voz nunca más. Makoto, extrañado, preguntó si se conocían. Renoa explicó que cuando cayó en desgracia por primera vez, los Magin habían intentado reclamarla, pero ella escapó en cuanto tuvo la oportunidad. Makoto asintió comprendiendo y dándose cuenta del peligro
que había evitado por los pelos. Después de todo, los Majin eran demonios inteligentes y malévolos. Grom continuó diciendo que aunque Renoa fue alguna vez un espíritu divino para los Majin, ella era solo un número más. Renoa replicó que no tenía ninguna intención de unirse a los demonios y que ellos siempre serían sus enemigos, lo que hizo reír a Grom. Le preguntó si no deseaba venganza contra los espíritus divinos que la habían abandonado. Furiosa le dijo que no tenía ningún interés en la venganza y le ordenó que se callara. Grom, ignorando su protesta, le ofreció la libertad de matar a cuantos espíritus divinos humanos y demonios quisiera, así se unía a ellos, afirmando que un demonio debe vivir de acuerdo a su naturaleza. Renoa intentó refutarlo queriendo declararse un ángel, pero titubeó sintiendo una oleada de dolor y angustia en su lugar. Las lágrimas llenaron sus ojos. Makoto dio un paso al frente, declarándole a Grom que Renoa era diferente al resto. Confundido, Grom preguntó a qué se refería con diferente. Makoto explicó que si un demonio se definía como un ser que daña a otros sin razón, entonces Renoa no encajaba en esa descripción. La describió como amable, de corazón puro y su compañera de confianza, lo que dejó a Renoa atónita y profundamente conmovida. Grom se burló llamando a Makoto un debilucho patético que soltaba puras tonterías sentimentales. Asuko se burló del sentimentalismo y la camaradería de Makoto, jurando aplastarlo todo. Desafió a Makoto a entretenerlo. Su mirada malévola fija en ambos. Aferrando su espada de sombra, Makoto se enfrentó a Grom con una feroz determinación alimentada por la ira de Renoa y su resolución compartida de hacerle frente. Grom estiró su cuerpo despreocupadamente como una tres preste, sonrisa de suficiencia en su rostro, mientras Renoa le advertía a Makoto que derrotarlo era imposible. Sin embargo, ella señaló que el exceso de confianza y la complacencia de Grom podían ser explotados para crear una oportunidad de escape que era su única opción realista. Grom saltó hacia adelante de repente, lanzándose hacia Makoto con una velocidad asombrosa. Makoto, sorprendido, apenas logró alzar su espada para defenderse, solo para sentir que la presencia de Gro se desvanecía y reaparecía detrás suyo la potente patada de Gro. Le dio en toda la panza, mandándolo a volar contra la pared. Makoto tosió de dolor mientras Gro se le acercaba con calma a Makoto. Rápidamente invocó su atadura de sombras para sujetar el brazo y el pie de Gro. Luego transformó su arma en una pistola para dispararle. Pero Gro se liberó de las cadenas sin esfuerzo y paró las balas de sombra que venían con sus propias manos, atrapando cada una en el aire antes de tirarlas al suelo. Como si nada, con una sonrisa burlona, Gro comentó que hubiera sido más divertido si Makoto se las hubiera devuelto. Gro lo provocó preguntándole si ya se le habían acabado los trucos alimentando la frustración de Makoto por ser hueviado tan descaradamente. Mientras tanto, mientras la pelea seguía, Kazen recuperaba la conciencia. Su vista se enfocó en Makoto peleando contra Gro. Su cuerpo estaba hecho leña y sangraba por las graves heridas. Alarmada, se sentó de un concreco de la mudas. Saltó solo para ver a Renoa parada detrás de Makoto, ayudándolo en sus ataques. Su corazón se le fue a los pies mientras agarraba el abrigo de Makoto con fuerza, preguntándose cómo pudo haber hecho un pacto con un demonio. Abrumada, sintió que ya no podía confiar en nada. Gro le metió otra patada brutal, esta vez al costado de Makoto. Luego siguió con otra a la panza. Le gritó a Makoto llamándolo débil y declarando que todos sus esfuerzos eran por las puras. A pesar del dolor insoportable, Makoto se obligó a sentarse. Luego se paró lentamente, temblando pero decidido, admitió ante Gro que era débil y no podía competir con él, pero se negó a rendirse en su desafío. Dejó helada a Kazen y su mente. Viajó a un recuerdo de hace años, como una semana después de la muerte de su hermano Makoto. Había ido a su cuarto y le dijo suavemente que su mamá estaba preocupada por ella, mencionando que no había comido en 4 días. Ella tristemente le había confesado a Makoto, diciendo que ya nada parecía importar. Makoto se le había acercado en silencio, dándole palmaditas suaves en la espalda y le dijo que no se rindiera. Le había recordado que rendirse significaría perderlo todo. De verdad le confesó que él también sintió desesperación cuando mataron a sus padres, pero se dio cuenta de que los sobrevivientes como ellos tenían un camino por delante, uno que solo podrían encontrar si seguían mirando hacia adelante. La había animado a vivir y a nunca rendirse. Las lágrimas brotaron en los ojos de Kazen al recordar sus palabras. Gracias a Makoto, ella había podido seguir adelante y encontrar fuerzas de nuevo. Volviendo al presente, vio a Makoto luchar para bloquear el siguiente ataque de Gro con su espada, solo para ser superado y lanzado a un lado. Otra vez, Gro se burló de él, diciendo que con puro floro no era suficiente. Sin embargo, a pesar de sus
Manos temblorosas y su cuerpo molido, Makoto se puso de pie una vez más, declarando con una resolución inquebrantable que él no se iba a rendir. Kazen apretó más fuerte su abrigo con el corazón pesado por la emoción. Se dio cuenta de que Makoto siempre había sido así, un pata directo con agallas y terco. Incluso si había hecho un pacto con un demonio, él era todavía Makoto y nada de su esencia había cambiado. Kazen le gritó a Makoto pidiéndole que no se rindiera a sus palabras. Hicieron que él volteara y ella lo tranquilizó con una sonrisa suave, expresando su fe en que podía lograrlo y animándolo a que le meta con todo. Motivado por su apoyo, Makoto respondió con una sonrisa mientras Gro se lanzaba contra él, advirtiéndole que no se palanqueara. Makoto logró bloquear el ataque con su espada, sorprendiendo a Gro manteniéndose firme. Makoto reflexionó en lo mucho que Kazan había sufrido y cómo ella todavía confiaba en él. Esta confianza le dio un nuevo punche. Se mandó un salto para esquivar el siguiente ataque de Grom, jurándose a sí mismo que no podía pechear aquí. Contraatacó lanzando su espada contra Grom, quien le sacó el cuerpo al ataque, pero notó un aumento en la velocidad de Makoto. Lanzó otro golpe apuntando a los ojos de Grom mientras declaraba sus ganas de sobrevivir y regresar. Grom ladeó su cabeza para evitar el golpe, pero un rasguño se formó en su cara y la sangre salpicó el suelo. Makoto al toque tomó distancia. Al notar el breve momento de shock de Grom, Kazan, que miraba de lejos, se quedó loca de que Makoto hubiera logrado herir al demonio. Grom se lamió la sangre de la cara y se mostró divertido por la herida antes de decidir que la pelea ya había durado demasiado. Empezó a acumular una oleada de poder oscuro al que se refirió como un regalo de despedida para su otra vida. Esa magia maleada hizo que Makoto temblara, dejándolo preguntándose ¿qué Michi era esa energía tan violenta? Poniendo su atención en Renoa, Grom se dirigió a ella y le exigió que regresara a su lado, insinuando que si hacía caso, tal vez perdonaría a sus patas. También insinuó que Makoto ya estaba frito si se negaba. Renoa miró a Makoto, quien la tranquilizó con una expresión serena. Ella le respondió a Grom mandando a rodar su oferta y enfatizando su negativa a someterse a un demonio junto a Makoto. A Grom le llegó y declaró su fin desatando su ataque, Perdición del Inframundo, una poderosa ola de magia oscura. El grupo se preparó para el impacto, sintiendo que ya no había nada que hacer mientras el ataque se acercaba. Sin embargo, justo antes de que el ataque los alcanzara, apareció una luz amarilla brillante formando un agujero masivo que se tragó la energía oscura y la hizo humo. La intervención inesperada dejó a todos helados, incluyendo a Grom, quien exigió una explicación de lo que acababa de pasar. Antes de que Grom pudiera actuar, una mano se posó en su hombro desde atrás. Una voz tranquila pero firme le informó que no se permitiría que sus acciones mataran la esperanza de un futuro mejor. Cuando Grom se volteó para encarar la fuente, se encontró con un tipo con harta confianza que se presentó como Yugo y sugirió que Grom debería prepararse para enfrentarlo a él. Yugo le aseguró a Makoto que lo había hecho de la PTM, que le dejara el resto. Mientras Yugo daba un paso al frente, Makoto sintió la presencia abrumadora de un cazador de rango S. Dándose cuenta de lo monstruo que era Yugo en realidad, Grom reconoció la fuerza de Yugo, aunque su tono tenía un aire de sobrado. Como respuesta, Yugo lanzó su trago al portal como si nada, y con una actitud tranquila admitió que Grom era de hecho más fuerte que él. Una provocación intencional que picó feo a Grom. Yugo luego dijo que tenía que cobrarle a Grom por meterse con su chibolo, revelando su clase especial Espíritu Divino Nova. Grom se agachó en pose de pelea, achorando a Yugo y preguntando si su confianza era puro floro. Se abalanzó hacia adelante lanzando un puñete poderoso, pero Yugo paró el golpe en seco. Con calma, Yugo le recordó a Grom que no le tocara la cara, diciendo que era una de sus herramientas de chamba. Sin esfuerzo, Yugo lo mandó a volar antes de que Grom cayera al suelo. Una grieta espacial se abrió detrás de él, jalándolo y escupiéndolo de vuelta frente a Yugo, quien le dio la bienvenida con una sonrisa burlona. Acto seguido, Yugo le metió un puñete en el estómago a Grom, haciéndolo chapar pared, y comentó sobre la disonancia entre la confianza de Gro y la cruda realidad de su situación. Mientras tanto, Renoa le explicaba a Makoto que el poder divino era especialmente efectivo contra los demonios, señalando que el poder espiritual divino de Yugo lo rodeaba. Sin embargo, ella admitió que la tremenda cantidad de poder que él manejaba era anormal. Gro, achorado por la actitud fresca de Yugo, invocó energía oscura y atacó. Yugo ni se inmutó, liberando tranquilamente su perforador de cielos que consumió y neutralizó el ataque de Gro, impidiendo que explotara. Gro, en shock, vio cómo Yugo manipulaba la energía que quedaba. La comprimió hasta que detonó dentro del perforador de cielos. Y aunque Gro logró escapar de la explosión,
Esta le destrozó uno de sus brazos. Makoto, al ver lo fácil que Yugo se bajó al demonio, concluyó que Yugo era un monstruo. Yugo, riéndose, comentó que Gro se salvó de milagro, notando que la herida era grave, y sugirió que Gro debería usar todo su poder. Esta vacilada picó a Gro, quien desató su poder en un furioso intento por matar a Yugo, pero antes de que la pelea se pusiera más brava, apareció otro demonio deteniendo el ataque de Gro y... sorprendiendo a todos, Gro identificó al recién llegado como Fane y le pidió explicaciones de por qué estaba ahí. Fane cuadró a Gro advirtiéndole que si usaba tanto poder en su condición actual se iría al otro mundo. Luego, volteando su atención hacia Yugo, Fane reconoció su fuerza y especuló que si se agarraban a golpes ninguno saldría bien parado. Yugo estuvo de acuerdo, aceptando que Fane se veía poderoso. Fane declaró la batalla un empate y se dio la vuelta aconsejando una retirada estratégica. Gro hizo su pataleta negándose a retroceder, pero Fane lo cayó de una con un grito, obligando a Gro a obedecer por miedo. Mientras entraban a un portal para irse, Gro amenazó al grupo jurando que volvería para matarlos a todos y les dijo que se prepararan para su fin. Cuando el portal desapareció, la dungeon quedó en un silencio sepulcral. Todos se quedaron helados sin poder creerlo. Rompiendo el silencio, Yugo preguntó si los demonios de verdad se habían fugado. Makoto dio un paso al frente, haciendo una reverencia profunda ante Yugo y agradeciéndole por la ayuda oportuna. Yugo aceptó las gracias con una respuesta relajada y sugirió que conversaran de regreso. Más tarde, mientras hablaban, Makoto le preguntó con algo de duda a Yugo si desde que se conocieron había sospechado que Makoto podría tener un contrato con un demonio. Yugo, dándole otro sorbo a su trago, admitió que sí. Explicó que sospechaba que podría haber una conexión con el demonio, razón por la cual Gro había estado siguiendo a Makoto. Luego Yugo se volteó hacia Makoto y Kazen y, como quien no quiere la cosa, les preguntó si ya se habían amigado. La pregunta los dejó helados a ambos. Kazen respondió que se había dado cuenta de que Makoto no había cambiado, pero al mirar de reojo, a Reno agregó que confiar en ella era otra cosa muy distinta. A Renoa ni le importó y le dijo a Kazen que hiciera lo que quisiera. La tensión entre las dos se podía cortar con un cuchillo, lo que provocó que Makoto entrara en pánico mientras intentaba calmar las aguas. Yugo, que observaba la escena, señaló que Renoa, como un antiguo espíritu con rasgos parecidos a los de un demonio, jugaría un papel clave de ahora en adelante. Tranquilizó a Makoto diciéndole que él aceptaba tanto a Renoa como a Makoto. Al oír esto, Makoto se sintió aliviado y agradecido por la comprensión de Yugo. Con una renovada determinación, Makoto corrió y se plantó frente a Yugo, jurando con confianza que se volvería mucho más fuerte de lo que era ahora. Su valiente declaración sorprendió a todos. Yugo sonrió pasando embalado al lado de Makoto y le respondió que esperaba con ansias el día en que pudieran pelear codo a codo. Al rato, en la azotea de un rascacielos, un avión aterrizó en el helipuerto para recoger a Yugo. Después de completar su informe sobre la actividad de los demonios, Yugo le informó a Kamiro que la amenaza de los demonios probablemente se mantendría latente por ahora. Kamiro le agradeció a Yugo por su chamba y le aseguró que confiarle la misión había sido la decisión correcta. Kamiro entonces cambió de tema, preguntándole si Yugo recordaba a la misión. Himuro Usus, el antiguo Hunter de rango A. Yugo lo confirmó, recordando que Usus era el maldito criminal que se había bajado a varios Hunters después de ser despedido por mala conducta. Kamiro le explicó que Usus había estado en custodia hace poco, pero que había desaparecido de la nada, dejando a Yugo en shock. Yugo comentó que la cosa se había puesto jodida, pero admitió que no podía dar una mano al toque, ya que tenía otras vainas que atender. En su lugar, se ofreció a recomendar a dos Hunter prometedores de su gente, prometiendo pasarle sus datos para que Kamiro los chequeara. Kamiro aceptó diciendo que le echaría un ojo más tarde. Al colgar la llamada, Kamiro se volteó hacia un hombre sentado en el escritorio y se disculpó por la demora. Luego invitó al hombre a hablar. El hombre se presentó como Aji Yu, un antiguo discípulo de Himuro Usus y un Hunter de rango A, y declaró su intención de ponerle fin a las acciones desgraciadas de Usus de una vez por todas. Hace años Aji estaba con su maestro Himuro Usus durante una Maestro.100 conversación. Aji expresó su deseo de ser un bravo como Hunter, recalcando su compromiso de cumplir con sus deberes a la perfección. Sin embargo, Usus le bajó la llanta a su seriedad, diciéndole que era muy tieso y que no quería un discípulo zanahoria. Con un golpecito juguetón en la espalda de Aji, Usus le dijo que disfrutara ser un Hunter, recordándole que llegar a serlo había costado esfuerzo. Aji insistió en que cumplir con las responsabilidades de un Hunter siempre debía ser lo primero.
Pero Usus lo interrumpió, diciendo que si Aji quería ser su discípulo, tenía que dejarse de tantas formalidades y de buscar la perfección. En cambio, Usus lo animó a perseguir sus propios ideales, aconsejándole que evitara convertirse en un títere de la asociación que para él no valía ni un sol. Aji lo aceptó a regañadientes, pero añadió que él nunca podría ser como Usus. Usus lo tildó de fresco y le preguntó si lo estaba agarrando de Gil. En el presente, Makoto y Kazen estaban corriendo como todas las mañanas alrededor de un estanque. Kazen sacó el tema de la florería que Makoto visitó después de su incursión en el dungeon, y Makoto explicó que era porque a Renoa le gustaban las cosas bonitas. Añadió que el cuarto se sentía con más vida gracias a su presencia. Cerca de ahí, un hombre en una banca se preguntaba cuántas vueltas ya habían dado esos dos. Curiosa, Kazen preguntó ¿qué más le gustaba a Renoa aparte de las flores? Makoto dudó y sugirió que le preguntara a ella directamente. Renoa, que los escuchó, respondió bien seca que no tenía gustos particulares. Esto hizo que Kazen le dijera que sea más buena gente, ya que estaban en el mismo equipo. Renoa le recordó a Kazen que fue ella misma la que dijo que no confiaba en ella, ignorando su comentario. Frustrada, Kazen alzó la voz diciendo que le llegaba la actitud de Renoa. Makoto, tratando de calmar las aguas, les pidió que se llevaran bien, pero las dos al mismo tiempo le dijeron que no se metiera, dejándolo resignado. Mientras seguían su camino, escucharon a una pareja hablar de la noticia sobre un hunter criminal que se había fugado de prisión. La chica se asustó al enterarse mientras su flaco le decía para irse a casa. Makoto volteó hacia Kazan, preguntándole si sabía algo del fugitivo. Kazan confirmó que el criminal era Hiroyus, un antiguo hunter de rango A que había sido un capo. Se preguntó en voz alta qué podría haber llevado a alguien de su level a cometer actos tan atroces. El celular de Makoto vibró con una notificación y al revisarlo encontró un correo de la Asociación de Hunters. Kazan, notando lo mismo en su fono, leyó el mensaje con él. Era una convocatoria de emergencia de la asociación y comentó que al parecer los habían llamado a los dos. Makoto supuso que seguro era por la recomendación de Joe y se preguntó qué onda. Kazan simplemente sugirió que fueran a la asociación para averiguar qué pasaba. Poco después, llegaron al edificio de la Asociación de Hunters de Tokio y los mandaron a la sala de conferencias número 5. Un hombre entró al toque y lo saludó presentándose como Hasashi de la División de Medidas Especiales. Hasashi agradeció su presencia y explicó que basándose en la recomendación de Joe a ellos dos se les encargaría la búsqueda de Himuro Yus. Ambos se quedaron helados con la misión. Kashi detalló que aunque la policía estaba investigando activamente la asociación de Hunters, también tenía que moverse. Mencionó la posibilidad de que Yus pudiera estar escondido cerca del portal más próximo al lugar de su fuga. Como Hunter, su chamba sería entrar investigar un portal de rango C. Hiashi preguntó si tenían alguna duda. Makoto expresó una preocupación señalando que Yus era un ex-hunter de rango A. Dijo que dudaba que ellos solo la hicieran contra un oponente tan bravo. Hasashi lo calmó revelando que no chambearían solos. También se había pedido la ayuda de un hunter de rango A para apoyarlos. Hasashi les informó que el tercer miembro de su equipo debía llegar pronto. Momentos después la puerta se abrió y Kazan se paró de un salto sorprendida al ver a Ei. Ei la saludó comentando que había pasado un buen tiempo desde la última vez que se vieron. Una vez que Hasashi confirmó que el equipo estaba completo, hizo una reverencia y se retiró pidiéndoles que revisaran los documentos sobre la mesa para más detalles antes de irse. Kazan le comentó a AI que en verdad había pasado mucho tiempo desde que limpiaron un portal juntos, a lo que AI asintió. Makoto observaba a AI con asombro, recordando que él era el único prodigio de su generación en alcanzar el rango A. Le extendió la mano para presentarse, expresando su admiración y el gusto de trabajar con alguien tan increíble. Sin embargo, AI no le dio la mano. Simplemente se presentó como el antiguo discípulo de Himuro Yus. Makoto bajó la mano todo palteado mientras AI, sin rodeos, dijo que no tenía ninguna intención de hacer equipo con ellos, dejando helados a Makoto y Kazan. Kazan tartamudeó, preguntando por qué Michi no quería chambear con ellos, e insistiendo en que el trabajo en equipo era clave. Ai, sin inmutarse, cogió la tablet de la mesa y los choteó diciendo que serían un estorbo. Repitió que no necesitaba su ayuda y añadió que encontrar a Yus era su responsabilidad personal y declaró su intención de encargarse del asunto solo. Cuando AI se dio la vuelta para irse, Kazan le gritó que se detuviera, mientras que Makoto le paró el carro a AI. Esto hizo que AI se detuviera. Makoto argumentó que chambear en equipo sería mucho más efectivo. Sugirió que si él y Kazan se encargaban de los
Demonios, en el portal Ai podría concentrarse solo en ubicarnos, lo que agilizaría la vaina. Ai miró a Makoto en silencio. Por un momento, sin inmutarse, Makoto agregó con buena onda que como cazadores, él y Kazan no podían hacerse los locos con la situación. Kazan estuvo de acuerdo, prometiendo que harían su mejor esfuerzo para ayudar. Suspirando con frustración, Ai les dijo que hicieran lo que se les diera la gana, dejando en claro que él seguiría moviéndose por su cuenta. Mientras salía, Makoto intentó detenerlo, insistiendo en que necesitaban coordinar primero, pero Ai lo ignoró y salió del cuarto. Makoto se volteó hacia Kazan palteado de que no habían podido discutir nada en específico. Kazan lo tranquilizó, diciéndole que por ahora debían seguir a Ai más tarde. Esa noche, en un colegio abandonado, la barrera de la entrada había sido destruida a 3 chibolos de secundaria. Exploraban el edificio. El primer chibolo, que tenía el pelo negro, sugirió que chaparan todo el colegio como su zona él. Segundo pata de pelo castaño estuvo de acuerdo, proponiendo que se repartieran los pisos para manejarlo más fácil él. Tercer chico, que usaba gorra, se opuso señalando que el colegio era demasiado yuca de controlar. Mientras caminaban, el segundo chico alumbró con su linterna uno de los salones y notó un área bloqueada por filudas púas de hielo. La escena los dejó confundidos. Especularon si podría ser un portal de dungeon y se preguntaron por qué estaba cubierto de hielo. El primer chico entró en pánico y les dijo que contactaran a la asociación al toque y le dejaran la chamba a los cazadores. Sin embargo, cuando el primer chico se quedó callado, el segundo volteó a chequearlo, solo para descubrir que sus dos patas habían sido cubiertos de hielo. El terror se apoderó de su cara cuando se dio cuenta de que el hielo le trepaba por el cuerpo, soltando su linterna. Gritó de pánico mientras el hielo lo envolvía. Antes de que pudiera reaccionar, una figura apareció detrás de sus amigos congelados. El hielo se apretó a su alrededor, congelándolo por completo, y la misteriosa figura hizo añicos el hielo junto con los 3 chicos atrapados adentro. Un hombre pasó junto a los restos rotos, murmurando sobre él. Roche de dejar cadáveres innecesarios, dirigió su atención al portal, sellándolo con su poder divino basado en hielo. Hablando, solo declaró su intención de vengarse de la asociación, convencido de que sus acciones estaban justificadas. Se reveló que el hombre era Himuro Yusuke, el ex cazador de rango A, antes en un bosque denso Ai. Makoto y Kazan estaban parados frente al portal de un dungeon de rango C. Ai les recordó cómo ya había dicho que él se encargaría de las cosas a su manera. Antes de que pudieran avanzar, Makoto llamó a Ai, pidiéndole que esperara un toque porque había algo que necesitaba contarle. Makoto sabía que si iban a trabajar juntos, tenía que revelar la situación de Reno. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Ai lo interrumpió, preguntando si se trataba de su contrato con el demonio. Luego mencionó que Yugo ya le había informado a Makoto. Sorprendido, le preguntó a Ai si no iba a condenarlo por eso. Ai respondió que el simple hecho de tener un contrato con un demonio no era malo en sí, solo se convertía en un problema si uno lo usaba para hacer el mal. Makoto se quedó sin palabras por la respuesta de Ai, pero Kazan le puso una mano tranquilizadora en el hombro, añadiendo que Ai no era mala gente después de todo. Con eso, Kazan siguió a Ai dentro del dungeon, dejando a Makoto atrás. Él se quedó mirando su mano, preguntándose si alguien de verdad podía pensar de esa forma sobre un contrato demoníaco. Momentos después, el grupo limpió a los demonios dentro de la mazmorra de rango C y entraron a la sala del jefe. Allí se encontraron con el jefe de la mazmorra, una formidable araña blanca. Makoto sabía que derrotar a esa criatura no sería tarea fácil, ya que la araña lanzó una de sus afiladas patas para atacar. Aiji desató su poder divino, congelando a toda la criatura sin esfuerzo. Tanto Makoto como Kazan se quedaron helados al ver cómo Aiji hacía añicos a la araña congelada con total facilidad. Aiji preguntó hasta cuándo iban a perder el tiempo con esos pichiruchis. Mientras Makoto y Kazan procesaban lo que había pasado, vieron a Aiji parado en la entrada de la mazmorra con su espíritu divino Yuki, un espíritu avanzado que lo acompañaba. Makoto le agradeció a Aiji por salvarlo y le preguntó por la búsqueda. Aiji respondió que la búsqueda había terminado, pero no arrojó ninguna pista, así que no había razón para quedarse en la mazmorra. Makoto miró los restos destrozados de la araña blanca, todavía sin poder creerlo. Fácil que había sido derrotada. Había sido testigo del verdadero poder de un cazador de rango A cuando Aiji empezó a irse. Kazan le gritó, acusándolo de actuar siempre como un sobrado. Cuando Makoto no lo siguió de inmediato, Kazan lo miró de reojo y en ese momento Renoa le habló a Makoto, revelando que una nueva habilidad había despertado durante la batalla. La emoción de Makoto
creció mientras le preguntaba sobre la habilidad. Renoa explicó que se llamaba sentido de sombra residual, una habilidad que podía detectar rastros de sombras para localizar un objetivo. Aigi se sorprendió visiblemente con esta revelación. Renoa continuó diciendo que si los rastros eran de las últimas 24 horas, la habilidad podría seguir los movimientos del objetivo. Al oír esto, el entusiasmo de Makoto se disparó y exclamó que era la habilidad perfecta para su misión. Makoto corrió emocionado hacia Aigi, explicándole que creía que su habilidad recién despertada podría ayudarles a localizar a Usui. Le preguntó si Aigi conocía algún lugar que pudiera ser importante. Tras un momento de silencio, Aigi comenzó a caminar mencionando una colina cerca de la puerta de la mazmorra, donde él y Usui solían hablar en el pasado, sin mirar atrás a Aigi. Siguió caminando, lo que llevó a Makoto a preguntarle a Kazan si parecía que Aigi les estaba diciendo que lo siguieran. Kazan suspiró con frustración, sugiriendo que era posible, lo que irritó a Renoa, quien murmuró sobre lo pesado que era Aigi. Poco después, llegaron a la colina. Aigi se detuvo a mirar hacia abajo con sus pensamientos nublados por los recuerdos. Reflexionó sobre cómo después de las terribles acciones de Usui había jurado no volver nunca a ese lugar. Makoto notó la actitud distante de Aigi y sintió el peso del significado de la colina, intuyendo que estaba profundamente ligada al vínculo que Aigi y Usui una vez compartieron. Rompiendo el silencio, Aigi le ordenó a Makoto que activara su habilidad. Makoto obedeció rápidamente usando su sentido de sombra residual. Las sombras se extendieron desde él, revelando unas tenues huellas que conducían hacia el borde de la colina. Makoto observó el patrón de las huellas y notó que alguien había estado allí recientemente. Explicó que era solo una persona, aunque todavía no podía identificar quién era. Sin embargo, las características de la sombra parecían distintas. Makoto dirigió su sombra hasta el punto donde la figura se había detenido y Aigi examinó el rastro de cerca, reconociendo la identidad de la sombra. Aigi confirmó que Usui había estado allí. Su expresión cambió mientras se preguntaba por qué Usui había vuelto a este lugar y qué podría haber estado pasando por su mente. Mientras los recuerdos resurgían, Aigi recordó una vez que le había preguntado a Usui por qué esa colina era tan importante para él. Yuse le había explicado que estar parado ahí viendo la ciudad desde arriba le daba una sensación de libertad, como si estuviera libre de cualquier cosa. Lo describió como un lugar para botar las dudas e incluso le metió un empujón de pana a Ai, diciéndole que viva una vida con emoción y un buen motivo en vez de estar amarrado a reglas o lo que otros esperan. Ai se obligó a sacar de su cabeza esos recuerdos, cachando que no era momento para bajonearse con el pasado. Makoto, al ver la cara de Ai, alguien se le acercó con cara de preocupación, pero Ali lo choteó y se concentró de nuevo en rastrear a Yus. Makoto le informó a Ali que ya tenía la ubicación de Us y sugirió que se fueran al toque. El grupo empezó a regresar mientras Ali pensaba en silencio cómo es que Us pudo haber llegado a esa colina para aclarar sus dudas, pero la pregunta sobre el objetivo final de Us seguía en la mente de Ali. Al mismo tiempo, en la sede del gremio de cazadores, la señorita Headel, departamento del sistema de gestión de portales, estaba en su escritorio con la creciente sensación de que algo andaba mal, su mirada fija en la pantalla frente a ella, cuando de repente se dio cuenta de algo llenándola de pánico. Actuando rápido, le ordenó a su equipo que estableciera una línea de comunicación interna inmediatamente. Una vez conectada, lanzó un anuncio bravazo, advirtiendo de una posible ruptura de portal y ordenando a todos los cazadores que empezaran las operaciones de búsqueda sin demora. Mientras corrían por el bosque, el grupo recibió una notificación al mismo tiempo. Se detuvieron para chequear y vieron que era un anuncio de emergencia de la asociación. El mensaje informaba de la aparición de un portal en coordenadas desconocidas e instruía a todos los cazadores a realizar una inspección inmediata. Makoto recordó que normalmente tomaba 7 días para que un portal entrara en su fase de ruptura. Kazan, sin embargo, expresó su preocupación de que una ruptura de portal pudiera ocurrir en cualquier momento, apurándolos para que lo localizaran lo antes posible. Makoto les recordó las huellas de Us, recalcando la importancia de seguirlas. Mientras la conversación continuaba, la expresión de Ali cambió y pareció darse cuenta de algo. Él recordó la costumbre de Us de actuar sin dudar y empezó a sospechar que esto podría ser parte de su plan. Agarrándose el brazo con fuerza, Ali declaró de la nada que una ruptura de portal debía ser el objetivo de Us. Le metió presión a Makoto para que los guiara rápido, sorprendiéndolo. Aún así, Makoto reconoció la urgencia y los guió en la dirección que su habilidad de sombra indicaba. El rastro los llevó a una escuela abandonada. Al acercarse, Makoto vio una figura sombría cerca de la entrada y alertó a Al.
grupo. La figura se movió hacia el edificio de la escuela y Ali al toque dedujo que Use estaba adentro antes de que pudieran avanzar. Un fuerte crujido salió de adentro del edificio. Una oleada de energía oscura explotó, forzando al grupo a detenerse. El poder oscuro se expandió rápidamente a su alrededor, activando recuerdos bien feos. A Makoto lo atormentaba la imagen de sus padres, siendo asesinados por el mismo fenómeno, mientras que Kazan recordó haber visto la muerte de su hermano en circunstancias similares. Ambos se prepararon para lo inevitable. Makoto activó su habilidad de arma de sombra y Kazan invocó su poder divino del viento, armándose de valor para enfrentar lo que se venía. Las ventanas de vidrio de la escuela se hicieron añicos, y una mancha de demonios salió con una fuerza brutal. Los demonios se lanzaron contra el grupo, haciendo que Makoto gritara que detuvieran la invasión y evitaran que los demonios hicieran un desmadre. Mientras se defendía de la horda, Kazan gritó, pidiéndoles que aguanten la posición hasta que llegaran los refuerzos, cuando los demonios clavaron su mirada en Ai. Desató una ráfaga de poder divino helado, congelando a gran parte del enjambre de un solo golpe, y sin dudarlo, Ai se lanzó hacia la escuela, dejando a Makoto para que se encargara de un demonio que se acercaba, y al bloquear el ataque con su espada, Makoto se frustró. Se frustró por esa maña de Ai de actuar por su cuenta. Mientras la batalla se intensificaba, Makoto luchaba contra los demonios en tierra, mientras que Kazen peleaba contra los que estaban en el aire. La pura cantidad de enemigos era abrumadora, llevándolos a ambos al límite. Justo cuando Makoto empezaba a sentir el peso del agotamiento, una explosión de llamas estalló cerca, seguida de otros poderes divinos que golpeaban a los demonios. Los refuerzos habían llegado, y uno de los cazadores felicitó a Makoto y Kazen por mantener la línea, declarando que ahora se unirían a la pelea. Los refuerzos avanzaron barriendo con los demonios en oleadas. Makoto se quedó asombrado por el tamaño del grupo, pero se armó de valor, decidido a seguir luchando blandiendo su arma. Estaba resuelto a demostrar su valía. Sin embargo, algunos cazadores comenzaron a cuestionar sus habilidades, notando la falta de maná que emanaba de él. Uno incluso se refirió a él como un cazador de pacotilla, un comentario que lo dejó intranquilo, y Makoto se dio cuenta del peligro de levantar sospechas. Pero se mantuvo concentrado, sabiendo que el enjambre de demonios no dejaba margen para dudar. De repente, un poderoso tornado de viento golpeó a los demonios que tenía delante desde arriba. Kazen lo llamó, ofreciéndose a encargarse de la batalla en tierra para que él pudiera alcanzar a Ai. Aliviado por su intervención, Makoto le dio las gracias y cambió su enfoque para perseguir a Ai dentro de la escuela. Minutos más tarde, Makoto se encontraba en las profundidades del edificio, abriéndose paso entre los demonios que le bloqueaban el camino. Siguiendo adelante, corrió hacia la ubicación del portal, y al entrar en una de las habitaciones se detuvo en seco al ver a Ai congelando al jefe demonio y acuchillándolo sin piedad, mientras el jefe se hacía pedazos junto con el hielo. Ai se acercó más, dejando a Makoto pasmado. No pudo evitar preguntarse si Ai ya había derrotado al jefe del portal. Confirmó que Yuse ya se había ido, y comentó con amargura que aunque detuvieran la ruptura del portal, sería por las puras, ya que Yuse inevitablemente lo intentaría de nuevo. Makoto, sin embargo, no estuvo de acuerdo e insistió en que no era en vano. Esto pareció encender la furia de Ai. Se acercó agarrando a Makoto de la ropa y gritándole, acusándolo de actuar como si lo supiera todo. Manteniendo la calma, Makoto le recordó a Ai que había llegado hasta este punto por sus propios esfuerzos y habilidades. Añadió que era demasiado pronto para rendirse, y sus palabras dejaron a Ai pasmado por un momento. Makoto rápidamente señaló que gracias a que Ai derrotó al jefe, ahora podían alcanzar a Yuse inmediatamente usando su sentido de sombra residual. Localizó el rastro de Yuse y agarró a Ai del brazo, apurándolo para que se moviera antes de que Yuse se alejara demasiado. Mientras avanzaban, Ai se quedó mirando la mano de Makoto que le agarraba el brazo, y su expresión se suavizó soltándose del agarre. Ai se disculpó y comenzó a caminar por delante agradeciéndole a Makoto. Este respondió que no era momento para agradecimientos y sugirió guardarlos para cuando todo hubiera terminado. De verdad, esto dibujó una rara sonrisa en el rostro de Ai, y él estuvo de acuerdo, apurándolos para terminar la chamba rápido. Poco después llegaron a otro edificio. Makoto le avisó indicando que la sombra de Yuse se dirigía directo hacia allí. Ai preguntó si este edificio albergaba el sistema de gestión de portales de la asociación. La pregunta sorprendió a Makoto. Se dio cuenta de la gravedad de la situación. Si el sistema que manejaba los portales era destruido, podría causar consecuencias catastróficas. Al entrar encontraron el portal del sistema ya hecho trizas. Fragmentos de hielo cristalino cubrían el piso, y su sorpresa fue aún mayor al ver gente atrapada en hielo mirando a su alrededor con Roche. Makoto notó que los hunters de seguridad y el personal habían sido congelados. Ali pasó embalado a su lado, y Makoto, asustado, le gritó que esperara, pero Ali
ni le hizo caso, y siguió corriendo de frente más adentro, en el pasillo más profundo, donde se encontraba la sala más crítica. Había más Hunters y personal congelados. En su sitio dentro de la sala, Yuse estaba parado junto a un tubo enorme, colocando una bomba. Tranquilazo, nomás dijo que la detonación de la bomba traería la destrucción de la asociación. Sin previo aviso, unos cristales de hielo filudos se dispararon hacia Yuse. Como si nada, levantó un muro de hielo para bloquear el ataque. Fácil. Mientras la púa se hacía trizas, Ali entró a la sala con una bronca que se le notaba. Le gritó a Yuse con furia, pero Yuse le respondió fresco, nomás mostrando su satisfacción de que todo estaba saliendo como lo planeó. Le advirtió a Ali que no se metiera en su camino justo cuando Makoto se acercaba a la entrada de la sala. Yuse chasqueó los dedos hacia adelante soltando un bloque de hielo cristalino que selló la puerta a Makoto. Lo agarró frío, deteniéndose justito antes de entrar a la sala. Adentro, Yuse le comentó a Ali que esta era su tan esperada reunión y sugirió que Ali no querría que nadie interrumpiera su momento. Ali escuchaba a Makoto golpear el hielo detrás de él, pero mantuvo su concentración en Yuse, quien le preguntó si Ali de verdad quería matarlo. Ali respondió que no podía darse el lujo de tener piedad. Yuse desató su poder comentando que Ali no había cambiado nada y reveló su espíritu divino de alto rango. Flaun provocó a Ali, diciendo que se decepcionaría si Ali no peleaba con todo lo que tenía. Ali, en respuesta, invocó a Yuki, declarando que Yuse no tenía que decirle que lo diera todo. Yuse le explicó lo que estaba en juego, diciendo que Ali solo tenía una forma de ganar, tenía que derrotarlo y destruir el dispositivo que sostenía, dándose cuenta de que los refuerzos no llegarían a tiempo a Ali. Activó su poder sabiendo que no le quedaba de otra más que enfrentar a Yuse. Directamente decidido, conjuró picos de hielo en el aire y los lanzó contra Yuse con toda su fuerza. Yuse se mantuvo tranquilo, observando que las habilidades de Ali habían mejorado, pero descartó el ataque como insignificante con facilidad. Detuvo cada púa de hielo que iba hacia él, dejando a Ali y a Yuki helados. Yuse contraatacó lanzando sus propias púas de hielo, destrozando los proyectiles de Ali. Ali lo esquivó por las justas, saltando a un lado. Invocando dos espadas, Ali se preparó para el combate cuerpo a cuerpo, consciente de que pelear de frente contra Yuse lo pondría en desventaja. Yuse sonrió con malicia y preguntó quién le había enseñado a usar espadas dobles, mientras invocaba su propia espada de hielo, insinuando que Ali ya sabía la respuesta. Ali apretó fuerte su espada y se la lanzó a Yuse. La movida inesperada sorprendió a Yuse, quien bloqueó el ataque con su espada. Mientras Yuse se preguntaba por qué Ali descartaría su ventaja de usar dos espadas, Ali se lanzó hacia él, esperando un ataque por la izquierda. Yuse se preparó para defenderse, pero lo agarraron frío cuando Ali lanzó otra espada desde la derecha y atacó al mismo tiempo con una hoja recién creada. Yuse esquivó por un pelo, inclinando su cuerpo hacia atrás, sorprendido por la rápida regeneración de una segunda arma por parte de Ali. Ali siguió con su asalto, intentando otro. Le metió un tajo, pero Yuse se la bloqueó con su única espada y saltó para atrás para tomar distancia. Aijin volvió a lanzar una de sus cuchillas, forzando a Yuse a bloquearla de nuevo. Al ver que su táctica funcionaba, Aijin se dio cuenta de que era más rápido que la regeneración de hielo de Yuse. Yuse, visiblemente impresionado, felicitó a gritos a Aijin, reconociendo su habilidad. Sin embargo, también le dijo que ya había entendido cómo peleaba Aijin. Él le respondió que ya no era la misma persona que Yuse conoció. Animado por su progreso, Aijin comenzó a hacer Benzi pensar que podía ganar, pero la cara de Yuse se puso seria mientras le advertía a Aijin que no lo subestimara. Yuse liberó una oleada de poder y se preparó para mostrar un nuevo skill. Mientras tanto, fuera del cuarto sellado, Makoto seguía golpeando el hielo todo frustrado, quejándose de lo duro que era. Renault observó que el hielo era una prueba de la fuerza de Yuse y le dijo a Makoto que siguiera intentando romperlo. Dentro del cuarto, Yuse empezó a formar algo a su lado. El hielo poco a poco fue tomando forma humana. Unos momentos después, la figura ya estaba completa y Yuse reveló su skill alter ego, una copia perfecta de sí mismo. Comentó que las espadas duales de Aijin eran un problema, pero que ya no importaría si Aijin tenía que pelear contra dos de él. Aijin le dijo que no hablara tonterías, afirmando que una simple imitación no sería igual de fuerte. Sin pensarlo dos veces, Aijin lanzó una de sus espadas hacia adelante y se abalanzó hacia Yuse, acortando la distancia rapidísimo. Sin embargo, su ataque fue interceptado y bloqueado sin esfuerzo por el alter ego, dejándolo helado. Al darse cuenta de la fuerza de la copia, Aijin saltó para atrás para tomar distancia. Yuse explicó que el alter ego se movía por su cuenta y tenía su misma fuerza, aunque no podía usar ningún skill. Aijin, recuperando
La compostura comentó con sarcasmo que Yus había hecho un buen trabajo creando ese muñeco. Yus sonrió de lado y le recordó que la pelea ahora era 2 contra 1, burlándose de Aijin por estar solo sin sus aliados. Afuera del cuarto, Makoto escuchó la coral burla y se preguntó si Yus había creado un clon. Al darse cuenta del peligro, supo que tenía que actuar rápido. Pasaron los minutos y la bomba al lado del tubo seguía con su cuenta regresiva. Aijin se enfrentó al alter ego con maña, aguantando firme con sus espadas duales. A pesar de estar parejo, Yus apareció de la nada a su lado, aprovechando un descuido con un tajo rápido. Yus golpeó el costado de Aijin y luego le metió una patada que lo mandó a volar. Aijin logró recuperar el equilibrio antes de chocar contra la pared, pero antes de que pudiera recuperarse del todo, le lanzaron picos de hielo. Reaccionando al toque, invocó un muro de hielo para bloquear el ataque. Yus lo miraba divertido diciéndole que era raro verlo tan prendido. Aijin, sacudido por el encuentro, comenzó a preguntarse si la diferencia de poder entre ellos era de verdad tan grande. Apretando los dientes, le exigió saber por qué Yus, con todos sus skills extraordinarios, había elegido un camino tan destructivo. Yus le restó importancia a la pregunta, diciendo que nada en él había cambiado, que simplemente estaba siendo sincero consigo mismo. Yus se explayó explicando que los Hunters buscaban ser los mejores, cerrando la mayor cantidad de gates posibles, pero que estaban atados por las reglas y normas de la asociación. Admitió que se había hartado del sistema y decidió ignorar las restricciones, conquistando gates como se le daba la gana. Esta rebeldía lo llevó a que lo despidieran como Hunter, pero Yus insistía en que sus métodos no estaban mal. Aijin le recordó furioso a Yus que sus acciones incluían asesinatos. Yus hizo una pausa por un momento antes de responder, justificó sus acciones diciendo que los Hunters que mató eran simples lacayos de la asociación que obedecían ciegamente sus órdenes. Argumentó que sus vidas no valían más que la de un perro chusco. Esa declaración dejó a Aji helado sin poder creer lo que estaba escuchando fuera de la habitación. Makoto también se quedó tieso al escuchar las palabras de Yus. Yus continuó, afirmando que con la actual ruptura de portales y la destrucción del sistema de la asociación, el colapso de la organización era inevitable. Esta, declaró, era su venganza. Los Hunters finalmente serían libres del yugo de la asociación allí. Hecho una fiera, le gritó que su razonamiento era absurdo y declaró que de verdad había cambiado, obligándose a pararse a pesar de sus piernas temblorosas. Aji juró detener a Yus, afirmando que como su antiguo discípulo, no podía permitir que su plan triunfara. Yus, sin inmutarse, apretó su espada y se acercó burlándose del desafío de Aji y diciendo que ya estaba atrapado. Al mirar hacia abajo, Aji se dio cuenta de que el hielo le subía por las piernas inmovilizándolo. Forcejeó en vano, preguntándose cuándo Yus había logrado atraparlo. Yus apuntó su espada a la cabeza de Aji, despidiéndose de él mientras se preparaba para dar el golpe de gracia. En el último segundo, el hielo que bloqueaba la puerta se hizo añicos con una explosión ensordecedora, deteniendo a Yus. En seco, un martillo gigante salió disparado por la abertura a una velocidad increíble, obligando a Yus a saltar para evitar ser golpeado. Makoto entró por el hueco con su arma en mano y encaró a Yus con una mirada decidida. Le exigió a Yus que le pusiera fin a su locura. Makoto blandió su martillo con precisión, destrozando el hielo que ataba a Aji. Liberándolo, le aseguró a Aji que sabía cómo destruir ese hielo, añadiendo que había estado dándole con todo el tiempo para llegar y ayudarlo. Aji, al darse cuenta del esfuerzo que Makoto había hecho, no pudo evitar sonreír agradecido. Yus observó la escena con desdén y cuestionó lo que dijo Makoto sobre saber romper su hielo, burlándose de él como si no fuera más que un don nadie. Makoto y Aji encararon a Yus juntos con Makoto, haciéndole una seña a Aji de que era hora de la acción. Al reconocer el peligro que representaba a Aji como oponente, Yus decidió despacharse a Makoto. Primero le lanzó un espadazo a Makoto, pero Aji interceptó el ataque justo a tiempo y declaró que él solito se bajaría a Yus, lo que visiblemente molestó a Yus. Sin dudarlo, Yus le ordenó a su alter ego que eliminara a Makoto. El alter ego lanzó un ataque brutal, forzando a Makoto a defenderse. Mientras Yus y Aji reanudaban su pelea, Makoto notó que los ataques del alter ego eran precisos y innegablemente poderosos, pero eran un chiste en comparación con la fuerza de Grom. Usando su skill, se lanzó hacia atrás para crear distancia y evaluar la situación. Mientras tanto, Aji, observando la pelea, reconoció que a Makoto se le estaba complicando seguirle el ritmo al alter ego con su nivel actual. Yus provocó a Aji mientras chocaban espadas, preguntándole si estaba preocupado por que mataran a su amigo. Mirando de reojo al alter ego, Yus se burló, insistiendo en que era imposible que alguien como Makoto pudiera derrotarlo. Sin embargo, la confianza de Yus se fue al suelo cuando se volteó y vio a su alter ego destruido. Makoto, sin esfuerzo,
Lo había partido en dos de un solo tajo. Tanto Yus como Aji quedaron en shock. Makoto, sin inmutarse, blandió su espada con orgullo y comentó que el alter ego de Yus no era nada comparado a los demonios que había enfrentado. Yus empujó a Aji entrecerrando los ojos hacia Makoto y le exigió saber si había hecho un contrato con un demonio. Makoto respondió con indiferencia preguntándole. Yus, con una sonrisita sobrada, le soltó un consejo que nadie le pidió. Le preguntó a Makoto si de verdad pensaba seguir como Hunter amarrado a un contrato con un demonio, y si esa vida le llenaría en algo. Makoto se quedó frío por las preguntas tan al hueso, se quedó mudo por un toque. Yus siguió con todo, gritándole que el mundo lo trataría para el perro por culpa de su contrato. Le metió floro a Makoto para que se le una diciendo que juntos podrían cambiar el mundo. Makoto reconoció que Yus podía tener algo de razón, pero se plantó y dijo que sin importar qué vida eligiera su meta, era vivirla como un Hunter. Condenó las acciones de Yus diciendo que eran iguales a las de los demonios y juró bajarle el dedo como un Hunter. Oji, motivado por la decisión de Makoto, se contagió y repitió sus palabras. Dijo que los lazos de maestro y discípulo y su historia personal no importaban ni un comino. Lo único que valía era la justicia. Juntos tildaron a Yus como el mal que tenía que ser erradicado. Los dos se mandaron con todo con sus espadas en mano, apuntando a Yus con una precisión de cirujano. A Yus ni le movió un pelo, se burló de su intento y les preguntó si de verdad tenían tantas ganas de irse para el otro barrio. Adoptó su postura de combate quebrando el piso, salió disparado a una velocidad que ni se veía y les metió su chiquita a los dos a la vez. A Hoji le metieron un tajo que le cruzó el cuerpo manchando su ropa de sangre, mientras que a Makoto le cayó un golpe en la cara que le dejó una tremenda herida. El dolor y la potencia de los ataques de Yus les hicieron cachar que el tipo se había estado guardando y que su verdadero poder era mucho más de lo que habían imaginado. Makoto y Ai se lanzaron con otro ataque combinado contra Yus, pero el pata los desvió como si nada con un solo espadazo. Fijando su atención en Makoto, Yus le lanzó un golpe con todo. Makoto, a las justas, pudo bloquearlo con su espada, pero la fuerza del impacto lo mandó a volar. Makoto se dio cuenta de que los movimientos de Yus eran totalmente distintos a los de su alter ego, mucho más finos y calculados. Desesperado por encontrar una solución, se acordó de su skill sentido de sombra residual y la activó observando las imágenes residuales de las sombras de Yus. Makoto se dio cuenta de que podía predecir los movimientos de Yus según su trayectoria, lo que hacía que esta skill fuera oro puro en combate. Pensó que sería bravazo si pudiera compartir esta visión con Ai. Noa le dijo que era posible, pero solo por un ratito, canalizando maná en sus ojos. Agradecido por el dato, Makoto aplicó la skill a uno de los ojos de Ai. Al principio Ai se asustó con la nueva visión, pero al toque entendió para qué servía, porque ahora podía ver los movimientos de Yus. Cuando Yus le lanzó un espadazo a la cabeza, Ai se anticipó al ataque y lo esquivó agachándose. Contraatacó con un golpe hacia arriba, pero Yus lo bloqueó. Aprovechando el momento, Makoto atacó a Yus por un costado, mientras Ai presionaba por el otro lado. Yus empezó a darse cuenta de que le estaban leyendo los movimientos, lo que lo obligó a cambiar de táctica. Cuando Ai lanzó un espadazo, Yus saltó hacia atrás para esquivarlo. Levantando la mano, Yus les apuntó y les advirtió que no se agrandaran. Ai reconoció ese movimiento y se dio cuenta de que el plan de Yus era terminar la pelea a la bruta. Yus anunció que los iba a acabar con su técnica definitiva, pero Ai le gritó que ni fregando lo iban a permitir. Yus lanzó un dragón de hielo gigante y Ai respondió igualito invocando el suyo. Los dos dragones chocaron en el aire, pero el de Yus le pasó por encima al de Ai, haciéndolo trizas con una explosión que te reventaba los oídos. Cuando el humo se despejó, Yus estaba ahí parado victorioso cantando victoria. Sin embargo, una sombra apareció debajo de él. Makoto reveló que su skill había predicho que Yus no se movería de ese sitio. Hizo lo mismo invocando al suyo. Los dos dragones chocaron en el aire, pero el dragón de Us aplastó al de Ali haciéndolo pedazos en 1000 fragmentos con una explosión ensordecedora. Cuando el humo se disipó, Us estaba parado triunfante declarando su victoria. Sin embargo, una sombra se materializó debajo de él. Makoto reveló que su habilidad había predicho que Us no se movería de ese sitio, dándoles la oportunidad perfecta. Y antes de que Yuse pudiera reaccionar, tanto Makoto como Aji aparecieron detrás de él con sus espadas apuntando a su cuello. Yuse se volvió en shock preguntando cómo diablos llegaron ahí, pero no le respondieron nada al unísono. Le metieron un tajo a Yuse, destruyendo el dispositivo controlador en el proceso, y antes de que el pata se desplomara al suelo, Aji lo atrapó, le confesó a Yuse que admiraba su libertad y su forma de pensar, pero lamentó que hubiera elegido el camino equivocado. Dirigiéndose a Yuse como maestro, Aji declaró que era el fin. Makoto observaba en silencio, pensando que ningún
El ser humano está libre de cometer errores, ni siquiera un Hunter tan poderoso como Yusei. Aún así, junto con Renoa, Makoto decidió seguir recorriendo el camino que él creía correcto. Un rato después, el grupo salió del edificio. Aji, que leía las noticias, en su dispositivo mencionó que la asociación llegaría al toque para llevarse a Yusei. Yusei, que estaba bien amarrado, con hielo en la boca, las manos y los pies, estaba sentado e inmovilizado cerca. Makoto lo vio y comentó que era lo mejor. Aji se volteó hacia Makoto, admitiendo que solo no la hacía y que sin la ayuda de Makoto habría perdido. Extendiéndole la mano, Aji le agradeció. Makoto le estrechó la mano, restándole importancia con una sonrisa y diciendo que todo fresh, aunque le parecía curioso que le agradecieran 2 veces en un día. Momentos después, los agentes de la ley llegaron, aseguraron a Yusei y se lo llevaron. Tanto Makoto como Aji hicieron una reverencia en señal de respeto mientras los oficiales confirmaban el éxito de la captura. Makoto estaba a punto de decirles para irse cuando un oficial de repente lo chapó por la espalda. Makoto se volteó todo palteado mientras otro hombre se adelantaba explicando que había sospechas de que su involucramiento con un demonio. El tipo le dijo con calma que Makoto tendría que acompañarlos para un interrogatorio al día siguiente. En la asociación de Hunters de Tokio, Makoto estaba restringido con unas esposas de poder divino y era escoltado por un grupo de hombres. Mientras caminaba con ellos, le preguntó educadamente a Hasashi a dónde iban. Hasashi le respondió que estaban en camino a la sala de conferencias para decidir qué se haría con él. La sospecha de Makoto se confirmó. Lo que pasó ayer había dejado una marca y la percepción que los Hunters tenían de él no iba a mejorar tan fácil al llegar a la sala de conferencias. Hasashi le recordó que se portara bien. Al entrar, Makoto vio a Yugo Kamiro y a otros 2 Hunters de alto rango sentados. Yugo lo saludó con la mano bien animado mientras que Kamiro lo miraba en silencio con cara de palo. Sin embargo, los 2 tipos del otro lado lo miraban con una hostilidad que ni te cuento. Kamiro se dirigió a la sala declarando el inicio de la conferencia sobre la situación anormal. Una pantalla mostraba imágenes de las acciones de Makoto en la dungeon y su rol ayudando a Aji a capturar a Yusei. Uno de los hombres informó que el tema principal de la discusión era el involucramiento de Makoto con un demonio. El jefe de la división antianormalidades, Renji Nama, anunció que evaluarían la situación para decidir qué medidas tomar. Renji se volteó hacia Makoto y le preguntó de frente si en verdad tenía un contrato con un demonio. Makoto sabía que meter floro solo empeoraría su situación, ya que Renji probablemente ya sabía la verdad. Tranquilamente lo admitió e invocó a Renoa, quien salió de su piedra sagrada. Su presencia llenó toda la habitación y ella le metió una mirada fulminante a los Hunters reunidos. Uno de los hombres, todo nervioso, gritó alarmado señalándola. Él le gritó que no era una simple demonio, sino un Majin, y le exigió saber cómo se atrevía a actuar con tanto descaro. Furioso, él la amenazó con borrarla ahí mismo y empezó a liberar su poder. Asustado, Makoto corrió a proteger a Renoa, pero antes de que el ataque impactara, apareció una grieta espacial que se tragó la energía. Yugo intervino y le metió un sermón al hombre por su apresuramiento y le recordó que la discusión recién había comenzado. Notori Tsubasa, un cazador de rango S, expresó su frustración declarando que discutir el asunto era una pérdida de tiempo y sugirió que mejor comenzaran borrando a Makoto. En su lugar, después de una pausa tensa, Tsubasa se sentó a regañadientes ordenándoles que siguieran con la charla. Renji se volteó hacia Makoto y le ordenó que se explicara. Makoto obedeció, aclarando que Renoa no era un Majin, sino un espíritu divino caído que se había convertido en demonio. Su explicación dejó en shock a Tsubasa, quien gritó que nunca había oído demonio. Semejante fenómeno. Expresó su escepticismo diciendo que era difícil de creer. Nova entonces le susurró algo a Yugo y le pidió que compartiera lo que sabía con el grupo Nova. Explicó que durante su tiempo en el mundo divino había escuchado rumores de espíritus divinos que caían y se convertían en demonios. Mencionó un ángel que había pasado por tal transformación. Yugo le agradeció a Nova por su aporte y preguntó a la sala si había alguna razón para seguir debatiendo el asunto. Tsubasa, todavía no convencido, replicó que Renoa seguía siendo un demonio y que matar demonios era su chamba como cazadores. Renji cambió el tema de la discusión preguntando cómo es que Renoa se convirtió en demonio. Para empezar, le exigió a Renoa que diera una explicación. Renoa admitió que en efecto se había convertido en demonio, pero afirmó que no podía revelar más detalles. Su
A respuesta vaga enfureció a Tsubasa, quien golpeó la mesa y la acusó de subestimar a los humanos. Exigió saber cómo esperaban que confiaran en ella con tan poca información. Renji señaló el riesgo inherente de tratar con demonios, diciendo que su participación podría llevar a que se filtre información crítica. Afirmó que el peligro no podía ser ignorado. Makoto, frustrado, gritó que Renoa no era una amenaza a Renji. Sin embargo, con calma, le preguntó si podía garantizar esa afirmación. Le advirtió que hasta la verdad podía estar oculta bajo un velo de mentiras. Makoto dudó sin saber cómo convencer a la sala. El peso de la situación lo aplastaba y temía que esto podría resultar en una derrota tanto para él como para Renoa. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y una mujer entró en la sala, disculpándose dulcemente con todos. Explicó que se había quedado dormida 2 veces porque su cama era demasiado cómoda. Renji, irritado, la llamó Himeji y le recordó que le había ordenado llegar a tiempo sin excepción. Incluso siendo una cazadora de rango S, Himeji Kazuka, sin inmutarse, le dijo a Renji que le echara la culpa a su cama. Luego preguntó sobre el tema de la discusión. Yugo respondió casualmente que era sobre cómo lidiar con Makoto, el cazador que había hecho un contrato con un demonio. Kazuka suspiró, comentando que era otro tema bien denso. Mirando hacia la puerta, preguntó quiénes eran las 2 personas que estaban afuera, sorprendiendo a todos. Yugo elogió a Kazuka por su perfecta sincronización, añadiendo que esta era una oportunidad que había estado esperando. Les ordenó a los 2 individuos de afuera que entraran y lo hicieron de inmediato. Para sorpresa de Makoto, eran Aji y Kazen. Renji exigió saber qué estaba tramando Yugo al permitir que extraños entraran en la koto. El Aji Sala Yugo respondió con un guiño, diciendo que tanto Ai como Kazen estaban hasta las patas en la situación. Volteándose hacia Kamuro, le pidió confirmación. Después de un breve silencio, Kamuro aceptó que los 2 estaban bien pegados a Makoto y Trey. Permitió su presencia para que dieran su opinión. Ai y Kazen se plantaron con confianza al lado de Makoto, aunque a él le preocupaba que su participación pudiera traerles un castigo a ellos también. Ai empezó declarando que hubiera sido Yuka parar a Usus sin la ayuda de Makoto y la de la demonio Renoa. Instó a la sala a considerar esto al evaluar las 10. Situación, apretando los puños con fuerza mientras hablaba. Kazen agregó que ella se había mechado junto a Makoto y Renoa contra Imagine antes y dio fe de las acciones de Renoa para ayudarlos durante esa batalla. Argumentó que si Renoa fuera peligrosa no los habría ayudado de esa forma. Ambos Hunters se inclinaron con todo con Kazen, rogando que lo tomaran en cuenta. Y resaltando la valentía de Makoto y Renoa para enfrentar los problemas, preguntó a la sala si podían confiar en su palabra, lo cual dejó a Makoto con la boca abierta. Renji no podía creer que Kazen, conocida por odiar a los demonios, hiciera tal declaración. Yugo comentó que su testimonio probaba que Renoa no era una demonio peligrosa, aunque reconoció que el futuro era incierto. Yugo luego preguntó si la sala no creía que Makoto y Renoa tenían la pasta para salvar el mundo. Tsubasa explotó de cólera, acusando a Yugo de hablar puras onceras idealistas y señalando que el riesgo de traición era más grande. Yugo le respondió calmadito que si ocurría tal traición, era su chamba encargarse de eso y le aseguró a la sala que él asumiría toda la responsabilidad. Sus palabras dejaron a Tsubasa mudo, mientras que Makoto estaba conmovido por las ganas de Yugo de sacar cara por él. Yugo se volteó hacia los demás y repitió su creencia de que apoyar a Makoto y Renoa era su mejor carta para aniquilar a los demonios. Makoto, aún con las manos atadas, apretó los puños en silencio, jurando no defraudar la confianza que Yugo, Kazen y Ai habían puesto en él. Tsubasa chequeó su reloj y declaró que era hora de decidir. Renji pidió votar si se debía tomar una medida disciplinaria. Él y Tsubasa levantaron la mano, mientras que Yugo y Kazuka no. Tsubasa, hecho una furia, le reclamó a Kazuka por ponerse del lado de Yugo. Kazuka se encogió de hombros, diciendo que era raro que Yugo se la jugara tanto y que la situación era una muestra de una bonita amistad. Su respuesta relajada solo hizo que Tsubasa se picara más, quien le gritó que dejara de hablar huevadas. Renji se volteó hacia Kamuro, preguntándole qué decidía. Kamuro se quedó callado un momento estudiando a Makoto y Renoa. Luego dijo que antes de decidir quería escuchar sus intenciones. Señalando a Renoa, le pidió que explicara por qué, siendo una demonio, había formado un contrato con Makoto. Ella explicó que había querido ayudar a Makoto, cuyo corazón estaba cargado de sufrimiento. Agregó que los demonios también eran sus enemigos y que deseaba pelear contra ellos junto a Makoto. Kamuro entonces se volteó hacia Makoto y le preguntó si tenía algo que agregar. Cruzando la mirada con Renoa, Makoto respondió con seguridad que su objetivo era evitar que muera gente por las puras y que haría hasta lo imposible para pelear contra los demonios. Le pidió a Kamuro que
los usará a él y a Renoa por el bien del mundo. Yugo y Kasuga parecían impresionados por su decisión, mientras que Tsubasa y Renji estaban con una cara de pocos amigos. Después de un momento de reflexión, Kamuro anunció que había tomado su decisión.